se calle también. El que no ve, que se calle. Vale, vale. Como decía, agradeceros a todos vuestra presencia. Hoy, evidentemente, es una gran noche porque vamos a compartir, vamos a recordar, vamos a hacerle un homenaje a este hombre, a Gaby, que tanto nos ha dado a la magia española y fuera de nuestra presencia, evidentemente. Yo me he permitido y ellos han colaborado, por lo cual les doy las gracias, y porque en teoría todos, me imagino, todos, casi todos habéis tenido la oportunidad de estar con Gaby, de ver su magia, de asistir a sus seminarios, en definitiva, a su magia. Pero es verdad que estos cuatro que os voy a nombrar, concretamente Joaquín Mata, Miguel Gómez, Dani Daorte y Tony Lucer, a ver si lo pronuncio bien, Lucer, le tengo que agradecer su presencia aquí para que nos hable de Gaby. Tiene una razón de ser por qué no estos cuatro y no otra gente. Porque entiendo que, por ejemplo, Joaquín Mata, al haber estado viviendo en la misma ciudad, pues lógicamente habrá tenido oportunidad más que otra gente de convivir con él, de reunirse, no sé, a diario, a semana, como quiera que sea. A Miguel Gómez, porque yo sé de la afinidad que se tenía entre ellos, no sé si también por la técnica, yo sé que Gaby estaba enamorado de las cosas que hace Miguel Gómez, sobre todo de Happy Chi, que ya luego nos hablará seguramente. Dani Dauti es verdad que también es un gran amigo, pero también hay, digamos, otra connotación que sería la parte comercial, ¿no? Pues todo el mundo sabemos que Gaby ha hecho mucho con Dani, pues en el grupo K, también ha viajado en uno de estos viajes, por cierto, yo también estaba presente, que ya os contaré algunas anécdotas. Y bueno, y le tengo que pedir perdón a Tony Luce. ¿Por qué? Porque me llama uno y me dice, oye, Paquito, ¿cómo que se te ha olvidado este hombre? Y digo, coño, pues, joder, no lo sabía. Hombre, tú sabes que Tony Luce, pues son de los primeros que junto a otros conocía a Gaby desde su principio. Digo, pues no lo sabía, pero no te preocupes que mañana mismo yo lo estoy llamando por teléfono. Lo llamé, se lo comenté y aquí está el tío. Así que muchas gracias a vosotros cuatro. Si os parece, vamos a hacer una cosa. Aquellas preguntas, aquellas cosas que queráis saber, si os parece, la escribí en el chat, dejáis las preguntas ahí y luego a última hora, cuando falte, no sé, media hora, 20 minutos, pues tanto Antonio o Giancarlo, que tiene mejor vista que yo, pues hace una selección y la formula. Y entonces, bueno, hablamos y vamos a despejar aquellas dudas. Así que sin más historia, le voy a dar paso, si os parece bien, a Joaquín Mato, ¿no? Joaquín. Pues me desmuteo yo. Ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Imagino que bien porque no podéis contestar la mayoría, pero bueno. Pues nada, un gustazo que Paquito y Antonio Kamimoto hayan tenido esta iniciativa de rendir homenaje a Gaby. Es una cosa en la que los que fuimos amigos cercanos a Gaby estamos volcados desde que se marchó, en que su legado no se pierda, en que su figura, tanto a nivel mágico, por supuesto, como a nivel personal, pues se perdure en el tiempo y sobre todo, pues eso, que se conozca, porque Gaby era un tío que publicó cosas, pero publicó muchísimo menos de lo que tenía el tío, el caudal de conocimiento, de riqueza, y solamente hay que oír alguna de sus entrevistas o haber convivido con él y pasar noches a su lado para ver que era un torrente de conocimiento, de talento, de manos maravillosas y todo eso no se puede perder y en esas estamos tanto yo como muchos otros y bueno, y esta es una gotita más en el océano que es dar a conocer el legado de Gaby y gracias a vosotros por plantear este homenaje, ¿vale? Estupendo. Joaquín, ¿en qué año? Cuéntanos un poco, tú decides, tú te extiendes todo lo que tú quieras, te saltas.
¿Cuándo conoces tú a Gaby? ¿En qué momento Gaby está en la magia? ¿Estaba ya, era reconocido por todo el mundo? ¿Era en sus No, no, comienzos? Gaby cuando yo lo conozco era un paria en Barcelona, o sea, lo ninguneaban en la serie de Barcelona, esto es así, porque era un tío muy inquieto, muy inconformista, y bueno, esto ya suena a batallita de abuelo cebolleta, porque lo he contado 20 veces, pero es que es el recuerdo más emocionante que tengo de sentarme a una mesa con el primer mago y que fuese Gaby, ¿no? Yo llevaba casi un añito en magia, viendo a Tamariz en la tele, leyendo libros de magia, y me entero que hay un tipo que está bajando a mi pueblo, que sale con una chica, que se ve que es muy buen mago, y mi hermano mayor me lo presenta, y era Gaby. Gaby entonces llevaba 7 años en el mundo de la magia, trabajaba casi a diario en el Llantiol, y tú imagínate lo que es eso para un chavalito que empezaba a practicar técnicas, que las veías en vídeo a Tamariz, que dudabas que un falso depósito colase, para que llegase Gaby con sus 7 años siendo profesional del Llantiol y te hiciese toda la retaila de rutinas de David Roth, el Goshman, toda la retaila de técnicas de Slidini, de Revolvani, esta de aquí. A mí me explotaba la cabeza. O sea, para alguien que no había visto un falso depósito, de repente que llegase este hombre y te hiciese todo eso, y luego aparte la generosidad. O sea, un tío que me conoce y a la siguiente visita ya me lleva una pila de libros y me aconseja qué leer y me enseña todo lo que le preguntaba. O sea, eso era maravilloso. Además, coincide con una etapa de Barcelona que era muy secretera. En Barcelona estaba Pablo Domene, que daba las clases de los lunes, y había como un ambiente muy, muy elitista y era todo muy secretero. Y Gaby era un tío que rompió con esa tendencia. Es verdad que antes de él, Miki Conesa, que fue uno de sus primeros maestros que le enseñó magia, también rompió con esa tendencia. Pero Gaby creó un vínculo de aperturismo donde había una Barcelona totalmente secretista y eso lo viví yo en primera persona. Y ya te digo, el primer mago con el que me siento a la mesa, me explota la cabeza y a partir de ahí, al cabo de unos meses, casi un año, ya en el Llantiol y en el Amic, pues nos veíamos 2, 3 veces por semana y la verdad es que ha sido un privilegio, una suerte y una suerte y una putada, porque una suerte porque es un genio de la magia y es uno de los talentos más portentosos de la magia, y una putada porque tú imagínate empezar ya con este tío, que el listón se te pone aquí de alto y luego ya todo lo que ves te parece una mierda. Yo me acuerdo que al año de conocer a Gaby voy a la SEI y empiezo a ver a otros magos, digo, tía, pero es que eso no es lo mismo que hacía aquel de allí, es que eso... Y claro, te pone el listón muy alto y ya no te conformas con truquitos, ya quieres algo más. Y ya Oye, por, y por situarnos un poco, en ese tiempo, en esa época que tú estás hablando de Gaby, ¿qué edad tenía Gaby? ¿Qué edad Gaby tenía? tenía 24, cuando yo lo conozco tenía 24 años. Él tenía 24, yo tenía 15 cuando nos conocemos. Luego me tiro un año sin verlo, lo vuelvo a ver ya en el Llantiol, que él tendría 26. Pero él, fíjate que yo ya cuando lo conozco, el día ese que lo conozco, tú imagínate que me hace todo el repertorio de Pepe Carroll de pe a pa, me hace el Incauto Bribón, me hace el Sweet Apparition, me hace los McDonald's. Imagínate eso para un chaval que no se ve sentado a la mesa con ningún mago, que te hagan eso. Claro, luego te viene un maguito de comunión y te cagas en su puta madre, que lógicamente, que era tremendo. Entonces, Gaby ahí tenía 24 años y ahí trabajaba de martes a domingo en el Llantiol del pueblo español. Pero él ahí ya iba a cara de perro, ya notabas que no quedaba contento con las sesiones. Al cabo de un año, cuando retomo el contacto con él, ya veías que sí, que quedaba muy bien, pero que él no era todo lo que buscaba, que buscaba algo más. Ahí ya tenías inconformismo, que luego eso le llevó a leer fuera de la magia, a empaparse de filosofía, de ensayos, de todo tipo de artes, digamos, ajenas a la magia, para luego eso llevarlo a la magia y a su búsqueda. Eso también tiene algo que ver con el hecho de haber rechazado algunos trabajos y dedicarse, creo que fue en un parque, para tener tiempo a la hora de leer y de instruirse. En primera instancia eso coincidió, que su madre trabajaba en una conserjería y luego cuando su madre se jubila, digamos, a él lo ponen de conserje y coincide que era la época que estaba en el Llantiol y ya estaba la conserjería. Entonces, claro, la conserjería, tú imagínate, y eso Tony Loser lo sabe porque visitaba conmigo la conserjería, que era llegar a la portería de allá,
empezar a sacar las barajas y claro, los vecinos bajaban y venían a un conserje con el cigarro aquí de lado, el ducado, y 7, 8 personas, la carta para arriba, la carta para abajo. Yo no sé cómo duró tanto tiempo en ese puesto de trabajo, porque o nos íbamos a tomar un café y nos tirábamos 3 horas hablando de Ascanio y cuando volvía estaba ahí la pila de cartas, o sea, desatendía totalmente la conserjería. Lo que pasa es que ya, una vez él tomó esa dinámica de leer mucho, de ensayar mucho, todos los trabajos que cogía eran de ese estilo. Luego cogió también se cambió a otra conserjería, luego cogió un parking que estaba allí de noches en el parking, pues eso, leyendo libros no mágicos, ensayando, reuniéndonos con él, y bueno, y toda la vida así, hasta que hace 13, 14 años se puso a dar clases. Y él trató en sus inicios, trató de ser profesional, pero es que no podía porque a la que le salía un espectador tiquismiquis, el típico espectador cabrón, se lo llevaban los demonios, se cagaba. Yo me acuerdo hacer una convención de empresa con Gaby en su enésimo intento por hacer un bolo, una convención de empresa de Toyota. Íbamos ahí 10 magos y ves a Gaby con su smoking, él se había preparado su smoking, su baraja, tal. Una mesa duró, mandó a la mierda al de la mesa, tu puta madre, se fue el representante, meteos el dinero por el culo, porque, claro, llegó ahí, ay, no, que te mezclo la baraja, no sé qué, y claro, Gaby eso les lo llevaba a los demonios y él ya veía que no valía para eso. Él buscaba lo que había encontrado en el Llantiol, un público que se sentaba a una mesa para ver magia y que estaba, digamos, con predisposición. Entonces, todo lo que no fuera eso, a él no le interesaba un carajo. Porque mal hablado sí era mal hablado, ¿eh? Tenía un Mal poco... hablado, era mal hablado. Es curioso porque Gaby sí que es verdad que a lo mejor le fallaban las formas, pero siempre llevaba razón, siempre llevaba razón. Lo que pasa es que a lo mejor era, digamos, le fallaba un poquito, como decía Pipo Villanueva, el principio de proporcionalidad. A lo mejor no era muy proporcional el enfado con la razón por la que se enfadaba, ¿no? Pero solía llevar razón. Y nada, y esto que te estoy hablando, pues es eso, principios de los 90, año 91. Él estuvo aún intentándolo hasta el año 95 en el Llantiol y a partir de ahí pues ya fue pues eso, haciendo trabajos de conserje en un parking. Estuvo una época en una especie de fábrica de bicicletas que duró muy poquito tiempo allí. Y luego ya Tienda Magia, que abrió Tienda Magia en 2006, que estuvo allí un tiempo también haciendo como de dependiente y empezó ahí a dar las clases. Y de ahí ya estamos hablando del año 2007, 2006-2007, que empezó con las clases de magia hasta que falleció. Oye, Joaquín, ¿me puedes aclarar una cosa? Porque yo tengo una sensación, una impresión, que no sé si es cierta, pero digamos que para los magos era Dios encarnado en Gaby, pero sin embargo, en las actuaciones ante público, que sí gustaba, pero no tenía yo esa sensación de decir, joder, está Ahí, un crack. ahí te voy a dar y no te voy a dar la razón. Gaby lo que no soportaba era una actuación de compromiso. Es decir, el jueves 27 a las 10 de la noche tienes que actuar. Eso ya se lo llevaba a los demonios. Aún así cumplía, quedaba bien y tiraba pues eso de sus cuartetos y de sus cosas. Ahora, Gaby, estando a gusto en un pub rodeado de profanos, con magos y tal, y eso Dani y Miguel Gómez y Tony lo pueden atestiguar, era el puto amo, era maravilloso. Y aunque llevase a lo mejor 10 años sin actuar en público, tenía siempre, y esto es una de las premisas de la magia de Gaby, siempre tenía el espectador en la cabeza. O sea, el espectador era su razón de ser como mago, lo tenía muy, muy, muy presente. Y yo, a mí realmente se me ha puesto la piel de gallina viendo a Gaby, pero eso sí, a las 2 de la mañana en un pub con 10 profanos de forma distendida, sin haberse planificado de antemano, y ahí era maravilloso. Y realmente lo que él buscaba y esa magia ficcional y ese dar algo más que no solamente el truco, tú lo veías, pero claro, tenía que ser en un ambiente distendido y que él estuviese a gusto. Ajá. Y aún así actuaba en galas y actuaba en Teatro Encantado y lo hacía muy bien. Y una de las mejores actuaciones, esto lo decía Woody Aragón el otro día, una de las mejores actuaciones que Woody Aragón y Alberto Figueiredo y Ricardo han presenciado en Teatro Encantado fue de Gaby para profanos, haciendo juegos semiautomáticos, estaba más a gusto que Dios, una pareja que cumplía años se sentaron a la mesa y se ve que aquello fue, yo no estuve, pero se ve que fue maravilloso, o sea que actuaba muy bien, tenía un control del ritmo, de las pausas, era resultón, tenía salidas, tenía un ingenio y tenía unas
un sentido del show muy bueno, pero eso sí, tenía que estar a gusto y apetecerle. Ajá, qué bien, qué bien. Oye, Joaquín, si te De hecho, parece, perdona, que de hecho el Cosas de Gaby es un poquito para reivindicar también esta faceta de actuante, porque la gente piensa en Gaby como mago teórico y se lo imagina en el sofá de su casa, ahí pensando sus teorías, pero es que Gaby era un magnífico actuante, por eso ponemos vídeos con Gaby con público, ya sea en congresos o en situaciones de profanos, pero es que Gaby era muy bueno actuando. es verdad que yo lo he visto muchas veces, pero el 99% siempre ha sido de mago y para mago, pero también he tenido la oportunidad de verlo en público profano. No sé si viene a cuento, bueno, sí, viene a cuento porque entre otras cosas aquí no hay maldad ninguna, por lo menos por mi Claro. parte. Yo recuerdo un día, creo que fue en Zamora, sí, por allí cerca. Y entonces lo contrató Paco González, ¿no es? El que vive por allí, Dani, por allí, por Sí, 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 Salamanca o sí, por Zamora. sí. Hubo una actuación y lo contrataron ahí, y era público profano. Pero se conoce que aquel día tendría los cables cruzados o no estaría a gusto, esto que tú decías de los compromisos, y él se anuncia, empieza y no sé por qué extraña razón, él agacha un poco la cabeza y se pone a hacer su juego increíble. O sea, todos los juegos increíbles, pero a una velocidad que no dejaba ni respirar. Entonces, dice, como habían pasado como media hora, dice, bueno, y ya para terminar, entonces yo me quedé, miro a Paco se queda extrañado, termina, se levanta, sale de la sala y la aborda a Paco y dice, oye Paco, que el espectáculo estaba anunciado que tenía que durar como hora y cuarto. Dice, no hay problema. Se vuelve otra vez para atrás, pide perdón y continúa haciendo otro juego, ¿no? Pero de esos días que, no sé, me imagino que Bueno, tendría cruzado y termina en un piplá, vamos. sí, sí, él tenía que estar a gusto, o sea, pero vamos, ya te digo, si él estaba cómodo, estaba a gusto, era maravilloso, era maravilloso. Yo recuerdo cuando lo conozco ahí en Ripollet, hacer una sesión ahí con 20 personas, haciendo apilamiento de... Porque además Gaby luego le pasó un poquito como a Arturo Ascanio, que Arturo Ascanio en sus inicios hacía de todo, luego hizo cartomagia, luego ya hacía un tipo de cartomagia muy específica. Y cuando yo conozco a Gaby es que hacía todo y todo bien, hacía caja oquito, hacía monedas, hacía cartomagia, hacía cuerdas, hacía apilamiento de dados. Y yo recuerdo una sesión allí, claro, yo empezaba, pero es que recuerdo una sesión que era maravilloso, el ritmo que tenía. Y además hay un vídeo del año 91, que él está en el Yantiol, y se le ve mucho la influencia de Pepe Carro, los chistes, el tal, incluso se ve que está intentando ligar con una espectadora, y ahí se le ve mucho la influencia de Pepe Carroll, que además es innegable en los comienzos de Gaby. Pero es que era muy bueno, pero eso sí, cuando él quería y cuando le apetecía. Si no, vamos, es lo que dices tú, lo contratan para una hora y a los 25 minutos ya está haciendo la Will comodines para cerrar. Sí, sí, sí. Oye, Joaquín, perdona, ¿te parece que demos paso también, por ejemplo, a Miguel Gómez o a Antonio o cualquiera, para Perfecto, que también nos perfecto. cuente un poco sus vivencias con Gaby? Así que adelante, el que quiera, Tony, Miguel, Dani, el que queráis. Bueno, yo si queréis empiezo yo. Venga, Eh, ¿Se me oye? sí, sí. Pues nada, yo conocí a Gaby en el 91, que hacía 6 meses me parece que se había inaugurado el AMIC, y como decía Joaquín, yo creo que el signo distintivo, dijéramos, de la persona de Gaby es la generosidad. O sea, yo me recuerdo perfectamente el primer día que entré, que además fui a la sociedad pensando que, porque yo era mago aficionado de tienda, de ir haciendo magias y toda la historia, siempre me había gustado, y hasta que me recomendaron que me apuntara en una sociedad. Y me acuerdo entrar, que además yo pensaba que la sociedad de magos sería una cosa elitista y toda la historia, y claro, y al entrar me encontré un puñado de frikis bastante considerable y fue la sorpresa. Entonces, me acuerdo, siempre recordaré a Joaquín y a Ricardo, que eran unos pajilleros mágicos ahí en un rincón ensayando la carta doble. Y conozco a Gaby y un día antes de que yo fuera a la sociedad, había cogido el vídeo de él de Magicus, del Gaby Rutinas,
y sin conocerme de nada, o sea, yo presentarme y tal, ¿qué tal? Y me dice, no, no lo pagues, tú te lo miras y si te gusta ya me lo darás. O sea, esto ya sin conocerme de nada. Sí, sí. A partir de allí, yo ya vi, ya tuve esta atracción, dijéramos, ya no nos separamos más, porque tuve la suerte de que enseguida como yo entré con una edad, que eso también marca un poquito, yo entré con una edad más avanzada, con lo cual ya tenía la personalidad hecha, y entonces me permitió integrarme y yo ya diferencié y enseguida ya calibré que a mí me interesaban Ricardo, Joaquín y Gaby. Entonces, pues tuve la suerte que me acogieron, yo fui haciendo, solo escuchaba, iba haciendo y súper bien. Y lo que demuestra es siempre lo que decía de la generosidad. Nunca, nunca, nunca tenía un no para nada, te explicaba todo, te hacía las mil cosas. Yo solo estoy orgulloso de mi vivencia con Gaby, de ver la progresión, o sea, porque es una cosa muy bonita de pensar, un tío que ya le ves el potencial, pero luego ver cómo se transforma en un maestro. Y esto es una evolución absolutamente maravillosa. Y lo único que me enorgullezco es que yo lo integré bueno, lo integré. Yo le puse en el camino de la lectura. O sea, yo fui el que lo introduje en la filosofía, en Cioran, en Fernando Savater, en la contracultura americana, y todo esto le abrió un cambio de posibilidades que luego él ya desarrolló y ya se metió en mil fregados, pero yo le puse en el camino, dijéramos, de la lectura, que fue una cosa que creo que marcó muchísimo su vida mágica, porque las aplicaciones que decía Joaquín de otras artes, trasladarlas a la magia, pues fue una cosa que dio mucho juego, ¿no? ¿Qué decir de Gaby? O sea, es que hemos vivido tanto y claro, el problema de la gente que lo conocemos de hace 30 años, pero semanalmente, cada martes, que al principio no era solo martes, fin de semana y toda la hostia, pues claro, hemos vivido unas cosas absolutamente increíbles, pero absolutamente de todo, o sea, vivenciales y de magia, ¿me entiendes? O sea, porque los años duros de Gaby, pues tampoco mucha gente de aquí no los conoce. Y entonces había que estar allí para saber el personaje y que como todas las personas pues son luces y sombras pero siempre quedó, o sea, una cosa que ha tenido siempre Gaby es que siempre, para la gente que hemos estado a su alrededor, siempre ha habido un cariño especial, se comportase como se comportase, o sea, era como una especie de debilidad que todos teníamos hacia él. Y entonces, claro, anécdotas miles, pero que yo me quedaría sobre todo con esto. O sea, lo que marcó el personaje, aparte de su talento innato, que es el que fue desarrollando de forma progresiva y casi geométrica, es lo que marcó su vida y la generosidad sería el rasgo definitorio de su personalidad, para mí. Estupendo, estupendo. Y oye, podéis participar y cortaros el uno al otro, o sea, que no tenga yo que intervenir, que seáis vosotros los que tengáis este diálogo y tal. Paquito, una cosita. Dime. Que ha dicho, Joaquín Mata ha hablado de Cosas de Gaby, pero no ha dicho exactamente lo que es. Y Cosas de Gaby es un canal, tanto en Instagram como en YouTube, corrígeme si me equivoco, Joaquín, Sí. donde está recopilando material de Gaby, que ha dicho Cosas de Gaby muy de pasada, pero yo creo que es importante, mucha gente aquí lo conocerá, pero si no lo conoce, para que vaya para allá y para que se suscriba, porque la única forma de hacer crecer eso y que llegue a otra gente es apoyándolo, ¿no? Entonces, gente que no lo conozca, pues que se vaya a Instagram o que se vaya al canal de YouTube y que se suscriba. Mira, acaban de ponerlo Ana Forés, un besito grande, acaba de poner ahí el enlace, Cosas de Gaby. Que ahí está haciendo una recopilación, yo también le he dado algunas cosas y mucha gente le ha dado muchas cosas para que vaya poniendo, pues eso, cositas de no secretas, porque es la idea que sea de cara al público, ¿no? Ahora, bueno, pues aquí puede hablar mejor que yo, que el que ha tenido iniciativa, pero yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que apoyemos. Hombre, todo el mundo que se precie de este arte de ser magia, de gustarle la magia, no creo que haya nadie en el mundo que no sepa y no le ponga rostro a Gaby. Creo que es un tío que ha dado tanto, tanto y tanto a la magia que yo, vamos, no sé, yo veo imposible. Es lo mismo que no ponerle rostro a Arturo Dacario, no ponerle rostro a Juan Tamarí, por ejemplo, por decir, ¿no? O a Dai Benno, Fresca. Yo creo que Gaby, efectivamente, por méritos propios, además tiene un mérito porque desgraciadamente para nosotros ha muerto relativamente joven. Pero es verdad
que para mí se ha ganado un puesto en ese escalafón de magos supremos y ahí está. Y tenemos que estar muy contentos. Yo personalmente, que no voy vacilando de ser español, pero a mí, sinceramente, hablar de Gaby me enorgullece de que sea español porque es de mi país. O sea que muy agradecido al amigo Gaby. Sí, Sí, perdón que te interrumpa. Es verdad que sí es muy conocido España y Latinoamérica, pero no te creas que es tan conocido. O sea, hay gente que sí que ha oído campanas de Gaby, sobre todo gracias también a la generosidad de gente como Buddy, como Dani, como Rubiales, que cuando han ido a dar conferencias fuera, pues han hablado de Gaby, pero no tanta gente fuera de España y Latinoamérica lo ha visto, ¿eh? O sea, no, porque entre otras cosas, a él eso le preocupaba cero. O sea, a él tener fama, tener reconocimiento, le importaba cero y a pesar de eso es una figura conocida. Y nuestra labor ahora creo que la de todos, y yo estoy muy agradecido desde que salió la iniciativa de Cosas de Gaby, que hay gente que me está mandando vídeos, que me está mandando cosas inéditas de Gaby, hacer que eso crezca y no solamente a través de Cosas de Gaby, sino que si alguien quiere colgar algo en YouTube o lo que sea, lo importante es que la gente vea lo extraordinario mago que era y que en el futuro su obra se publique como merece, traducida al inglés, con una edición que haga justicia a su magia, y es que hay mucho que no todo el mundo conoce. A mí me llegan casi a diario mensajes de un tío de Asia, de un tío de Norteamérica tal, flipando tortillas porque ha visto tal o cual juego o tal o cual comentario de un trocito de conferencia, porque no se explican juegos, no se cuentan secretos, pero sí que se le ve hacer magia o hablando algún concepto teórico de forma genérica. Y hay mucha gente que lo está descubriendo ahora, curiosamente. Ya. Y una cosa un detalle que quería decir, de antes que ha explicado la anécdota, Paco, de estas actuaciones que hizo media hora y ya se había acabado. Esto le pasó, nada, hace 3 o 4 años en el Rey de la Magia, que el tío estaba encantado y me comenta, hostia puta, he acabado, estaba de puta madre, pensaba que había acabado la de esto y se da cuenta que solo había hecho media hora. Y se pensaba que ya había, o sea, el problema es que no tenía concepto ya del timing, de la costumbre de hacerlo, y le pasó lo mismo. Total, que el tío se va otra vez para adentro, sale otra vez y se hace media hora más o 3/4 de hora. Pero Tony, pero luego para compensar todas esas actuaciones se marca las 24 horas de magia, ¿no? Exacto. Sí. Ahí se redimió. Tanto. ¿Y eso qué fue eso, Joaquín? Eso fue que el festival, el Rey de la Magia, abrió el teatro y entonces organizaron el primer festival del Rey de la Magia. Y a Gaby, en otro acto más de generosidad, de tantos que ha tenido a lo largo de su vida, en un acto de generosidad, se le ocurre esta idea marciana y totalmente loca de hacer 24 horas de magia sin repetir un solo juego, desde las 4 de la tarde de un viernes hasta las 4 de la tarde del sábado del día siguiente. Y claro, atrajo a los medios a los medios de comunicación, dio mucho que hablar. Luego era muy divertido porque a lo mejor sí, el tío hacía sus 24 horas de magia, pero veía a Mario López pasar por allí y decía, hazte una horita. Y luego a lo mejor las 24 quedaron en 18. Y si quitas ya los ratos que estaba jugando, igual fueron 12 horas de magia, pero además fue muy divertido porque hay un locutor que lo entrevista y tal, y dice, ¿y usted entonces si yo vengo aquí a las 3 de la mañana, le voy a ver haciendo magia? Y dice, me vas a encontrar, hay 2 posibilidades, o me ves actuando o me ves fumando. Uno o la otra. Pero sí, fue muy bonito y además tuvo repercusión en los medios y estuvo muy bien. Luego pasaban cosas graciosas, que a lo mejor el tío hacía una rutina súper virtuosa que quedaba de la hostia y luego el juego más tonto de carta guía, se le olvida la carta guía y no había forma de sacarlos adelante, ¿no? Pero y se cagaban Dios y se llevaba una. Y ya cago la leche, la carta feliz, que me ha fallado. Pero bueno, era maravilloso. Bla, mira, no viene a cuento, pero os voy a contar un viaje. Habla bien, Paquito. Un viaje que hicimos con Dani. Entonces, bueno, no sé en qué ciudad era de Nueva York, Houston, Nueva Jersey, no, bueno, da igual, un poco. Houston. Y entonces llega la hora de dormir, al día siguiente había que levantarse tempranito y dice Dani, oye, Gaby, ¿te vas a acostar con Paco? Porque yo me he olvidado de comprarme los tapones para los oídos. Ya le estaba diciendo el cabrón que yo roncaba mucho. No, Paquito, di la verdad. Los tapones de los oídos me los compras siempre tú.
tú, porque contigo, nada más que me los pongo contigo, por lo que roncas. Bueno, Y esa noche se te olvidó a ti comprármelos. el caso que como sea, él ya le había metido un poco el miedo. Bueno, pues llegamos, charlamos un poquito, nada, y digo, Gaby, tío, hay que dormir, que mañana, joder, hay que levantarse temprano. Y bueno, y yo cuando estoy fuera, cuando no duermo en mi casa, suelo un poco, no madrugar, pero levantarme antes de lo normal. Total, me levanto, dejo a Gaby en la cama, me voy allí a desayunar y al cuarto de hora aparece, menos mal que no lo entendían los americanos. Me cago en Dios, me cago en mi puta madre, hay que ver de noche. Y yo le digo, yo, ¿qué te pasa? El quillo aquí es diminutivo, nos comemos la palabra es de chiquillo, ¿no? Pero aquí en Andalucía decimos quillo. Él sabía, lo entendía porque no. Quillo, ¿pero qué te pasa, joder? ¿Qué me pasa? Me cago en mi puta madre. Si lo llegas a ver, no vengo. ¿Qué noche me has dado? Digo, ¿pero qué me has dado? Cuéntame, coño, que no me has dejado dormir, que no. Pero, porque tú roncas. Digo, bueno, eso dice Dani, que es muy delicado. Mi mujer dice que ronco, pero que ronco normal. Normal, me cago en tu muerto, no sé qué. Me pone a parir y le digo yo, joder, no, no será para tanto que yo. Dice, mira, Paco, te diste la vuelta y te pusiste a roncar como un oso. Era tremendo. Dice, pero eso no fue lo malo. Digo, entonces, ¿qué? Dice, que después de llevarte 6 o 7 minutos roncando, te callas. Y a los 2 segundos, los 3, ahora yo pienso que estás muerto. Dice, ¿se habrá muerto Paquito? Es Entonces verdad. se quedaba así en silencio, escuchándome a veces, y de pronto otra vez saltaba yo. Dice, así que hijo puta, hay que ver que no me ha dejado dormir. Bueno, que yo, pues perdona. Y entonces usa una expresión que no lo sabía hasta hace poco, que Ney, ¿no? Ney parece que es niño en catalán, creo, ¿no? Y me dice, Ney, si yo lo llego a saber, no sé qué. Digo, joder, que no pasa nada. Dice, encima no sabe ni hablar. No se dice Ney, se dice Nen. Y digo, eso digo, que no pasa nada, ¿no? Y entonces esto lo que hacía era enfadarlo más. Y decía yo, puta, no sabe ni hablar, que no se dice Nen, se dice Nen. Así que esto, Cuando Ahora ya me entiende, ¿no, Paco? sí. Dime, Cuando dime. cuando vino a Barcelona nos dijo que eras una orquesta completa. Sí. Pues una de las anécdotas así más cachondas, porque yo ya luego cogí confianza con él, no sé qué, y yo le decía, Nay, ¿qué coño? Y él, seguramente ya por seguirme la broma. Y me decía, Nay, digo, pues eso es lo que yo digo, no, ¿por qué no? ¿Por qué me corrige? Bueno, y eso fue motivo durante mucho tiempo de risa. Bueno, no sé, venga, seguí hablando de cosas más interesantes que no de esta disciplina. No te lo ronquillo de Paco. Para que tú veas como lo que te digo es verdad. Sí, sí, sí. El hijo de puta, el Paquito. Algunas cosas es mentira. Si queréis comento alguna cosilla o... Sí, Va. hombre, Miguel. Sí, sí. Bueno, a ver, yo conozco, claro, yo con Gaby hemos crecido un poco, somos casi de la misma época, tenía un par de años menos que yo, pero bueno, crecimos casi simultáneamente, él en Barcelona, yo en Madrid, y como decía antes Joaquín, efectivamente, digamos, en la SEI de Barcelona había todo, estaba todo excesivamente jerarquizado y había mucho secretismo y Pablo Doménez hacía esa labor tan maravillosa, pero lógicamente de ahí había como un límite, ¿no? O sea, una vez que salías de Pablo, pues era muy difícil acceder a la información. Entonces yo recuerdo que ya conocía a Gaby, le conocí en el AMIC, en los comienzos del AMIC, le conocí personalmente, sabía de él, pero le conocí personalmente, bueno, fui allí a dar una conferencia, me acuerdo de mi primera conferencia, que claro, las conferencias que yo daba, como yo solo había visto dar conferencias, o casi lo que más he visto era Ascanio, pues claro, yo entendía que tenía que ser teórica, entonces monté ahí una conferencia teórica que le encantó, me acuerdo, de las acciones de magia real y todo eso, que le encantó muchísimo, ¿no? Y entonces yo siempre he querido, me acuerdo que Gaby, una de las características de su magia, tanto cuando concursaba, es que lo que estabas diciendo ahora de que acababa en media hora, es que él iba a toda hostia, o sea, él hacía un juego
y era todo movimiento, ¿no? O sea, no había pausa, era todo boom, 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 boom. Y hacía una rutina de cubiletes, era traca, 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 los cubiletes para acá, para allá, no sé qué, no sé cuál. Era una cosa, era un tema de ritmo, ¿no? Eso luego lo he ido suavizando, pero quizás es una de las características de su magia. Su magia, digamos, tiene siempre mucho movimiento, siempre hay movimiento que ha ido evolucionando hacia belleza, pero sí, en general tiene mucho movimiento. Solo en algunas excepciones de juegos está la pausa como el gran ingrediente, ¿no? Pero en general siempre está muy relacionado con el timing y el movimiento, ¿no? Yo, de hecho, a veces se lo decía, yo decía, Gaby, es que me mareas, vas a toda hostia, joder, no sé qué. Entonces el tío se ponía muy nervioso, porque claro, hacía las técnicas de forma exquisita, ¿no? Pero ahí había siempre mucha movilidad, ¿no? Yo me acuerdo que él, en aquella generación, cuando yo fui allí a Barcelona, pues yo tenía, pues eso, 24, 25 años también, o 26, no recuerdo exactamente, pero más o menos por ahí, año 88, 89. Y claro, a ellos les llamó mucho la atención que cuando yo iba allí, claro, aquí en Madrid había mucho más aperturismo. Entonces, digamos, nosotros conocíamos cosas que allí nada más que estaban restringidas a 2 o 3, ¿no? Entonces, el que fuese un tipo joven como era yo, y les contase secretos, o hablásemos de secretos o de cosas, y que yo tenía relación con todos los magos de Madrid, con Carroll, en aquella época con Ramón Varela, con Juan Antón, Camilo, cuando ya vino también a Madrid, en fin, todo ese grupo, y que hablábamos de las cosas de forma normal y que íbamos al Escorial, pues claro, yo creo que también les sirvió un poco de acicate diciendo, ¿qué narices, coño? Aquí se puede de joven progresar, ¿no? Y Gaby, que era, ya sabéis lo que era, ¿no? Era absolutamente reaccionario con todo corsé, con todo tipo de cortapisa hacia la evolución del pensamiento y del arte, ¿no? Pues él se rebelaba, ¿no? Era excesivamente fogoso en eso, ¿no? Luego él sí ya evolucionó, precisamente él ha actuado mucho en Llantiol, y yo creo que ese momento de ruptura, que ahí ya nos veíamos en la distancia, ¿no? Hablábamos de vez en cuando, él, digamos, se apartó, ¿no? Se apartó, digamos, del día a día de actuar, y entró en esa fase que quizás la que dice Tony Lusser, de leer más reflexiva, ¿no? Más reflexiva y más de analizar el arte. Yo creo, aunque yo me acuerdo que él estaba hasta los cojones de la magia ficcional. ¿Por qué? O vais a reír, todo el mundo le está, porque estaba hasta los cojones, porque él iba a un congreso y tenía que explicar la magia ficcional, y como él es así, pues no lo tenía claro, porque no es fácil explicar esto, ¿no? Y entonces, claro, de repente estaba con él y volvía de la barra estábamos en un congreso, y volvía cabreado. Digo, ¿qué pasa, Gaby? Joder, no viene un tío ahí y me pregunta que si el juego no sé qué, que si la magia ficcional, estoy hasta los cojones, ¿no? Esta cosa de Gaby, que estaba hasta las narices ya de tener, o sea, yo creo que él estaba un poco esclavo de todo aquello, no por nada, simplemente porque, joder, claro, él estaba, adquieres un estatus a veces que tienes que como que responder de cosas que no te apetecen. Claro, el carácter de Gaby, que tenía poca mano izquierda, pues yo creo que algunos me estará reconociendo lo que digo, pues claro, a veces saltaba y a veces se ponía, y le hacía a veces huir un poco de ciertos ambientes, ¿no? Sin embargo, yo, en mi opinión, creo que, fíjate, la mayor característica, alguna vez lo he hablado con él, ¿no? Y de alguna forma me ha dado la razón, ¿no? Hemos tenido muchísimas conversaciones privadas, porque él sabía que nos gustaba mucho hablar de teoría y hablar de cosas que en general no apetecen, ¿no? O no gustan demasiado. Yo creo que él tenía alma de artista, le pasaba un poco como a Ascanio, ¿no? No ejercía en su plenitud de actuar todos los días esa faceta, pero él tenía el alma de artista, ¿no? Es decir, él tenía yo creo que una exigencia consigo mismo que claro, cuando había un bloqueo de espectadores que no atendían, no sé qué, él eso lo llevaba fatal, ¿no? No sabía cortar aquello, ¿no? Entonces se bloqueaba y pasaba de actuar. Claro, él es un poco heredero, yo alguna vez lo he hablado con él, ¿no? O sea, o Fincher ya, todos los que estáis aquí conocéis a Fincher, o Fincher ya hacía magia de este tipo, ¿no? Hablando de las emociones, ¿no? Y alguna vez lo hemos hablado, diciendo, parece mentira que han pasado más de 200 años y hemos avanzado poco, ¿no? Desde Fincher, ¿no? Por suerte se va avanzando, pero quiero decir, la sensación que daba muchas veces es que no se avanzaba demasiado y que nos habíamos quedado un poco bloqueados. Y él, ¿qué sucede? Que, y además lo digo en la antología, que ahora comento una anécdota de la antología, que yo creo que él, con ese alma de Fincher o de otros posteriores, como yo siempre también me gusta mucho, a mí uno de mis magos favoritos de la historia, también poco reconocidos, de Eugenin, ¿no? Tommy Wonder, por supuesto, ¿no? Estos magos que hacían de la magia ese arte, ¿no? Ese mundo maravilloso, esa ficción, ¿no? Que decía también. Pues él, con la influencia ascaniana, yo creo que se vio obligado a tratar de sistematizar, a encontrar los fundamentos de esto, ¿no?
O sea, le pasó un poco como a Ascanio cuando se rebeló contra la magia que había y de repente se dio cuenta que había que ir hacia una atmósfera mágica. Pues Gavi, yo creo que con esa suerte que hemos tenido aquí de tener a Ascanio, que nos ha estructurado la cabeza a todos, ¿no? Y que nos ha permitido tener unas bases sólidas, ¿no? Que igual no han tenido la gente de anglosajona, ¿no? Pero nosotros sí, eso es una fortuna. Pues Gavi, yo creo que con ese ideario ascaniano, yo creo que trató de buscar los fundamentos artísticos, ¿no? Esa parte que estaba todavía un poco huérfana, que ya Ascanio en su ciclo de conferencias del año 85, recuerdo que nos veíamos casi todas las semanas y las ensayaba conmigo las conferencias, muchas veces me decían, Miguel, no tengo tiempo y yo no tengo conocimientos suficientes, ¿no? De esta parte, no me da tiempo, ¿no? Esta parte artística, esta parte de cómo se cuentan las cosas, de cómo se vive esa parte de la presentación, que tiene una conferencia maravillosa pero incompleta, él era consciente de que era incompleta. Pues yo creo que Gavi se metió ahí y claro, se metió en algo que es muy difícil, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que nos haya dejado tan prontito, ¿no? Porque yo creo que ha dejado apuntado todo, ¿no? Transmitido de alguna forma en las vísceras suyas, ¿no? Pero no ha quedado, porque además él no estaba convencido de que estuviese bien explicado, ¿no? Él daba muchas vueltas a las cosas y no tenía siempre la seguridad esta, ¿no? Vamos, bajo mi punto de vista, lo más importante de Gavi, yo creo que hubiese tomado la decisión que hubiese tomado en cuanto a su pensamiento mágico, fijaos lo que os digo, hubiese dado igual, nos hubiese transmitido lo mismo. Es decir, yo creo que era su pasión. Yo creo que lo de Gavi daba igual, como si hablase de teorías de no sé qué, da igual. Era un apasionado, un tipo muy inteligente, un tipo absolutamente con una cabeza privilegiada y un apasionado de la magia. Y entonces, en esa pasión, te podía, entre comillas, vender cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que yo, para mí, es el gran legado de Gavi, es su pasión por la magia como arte, en este caso, que es la opción que él tomó por definir y por trabajar en ella. Y tenía muchas semejanzas en eso con Arturo de Ascanio, ¿no? Fijaos, que es una cosa muy curiosa. Yo le llamé varias veces para que si quería venir a actuar a Granada Mágica y tal, y le mandaba mensajes y no me contestaba. No me contestaba. Digo, oye, este cabrón, no contesta. Y luego nos veíamos, iba a Barcelona, y él no podía evitar venir a verme. Yo cuando llegaba a Barcelona se juntaba conmigo y me dejaba en la cama, ¿no? Es decir, no me soltaba, ¿no? Era una cosa, porque a él le encantaba divagar conmigo, ¿no? Y me decía, estarás cabreado conmigo porque no te he contestado. Digo, por lo menos dime que no vienes. Y me dice, ya, tenía que haberte contestado. Dice, pero es que le doy 1000 vueltas y no me apetece comprometerme, lo que decía antes Joaquín. Dices, yo no estoy ahora para hacer una hora de magia. Y digo, pues haz 10 minutos. Nosotros hacemos el resto, 20. Y dice, no, es que yo ahora mismo no me apetece. Y le dije, a mí me puse muy serio con él. Yo la verdad que a veces hacía de... Digo, Gavi, tú no te puedes apartar del público. O sea, él se había centrado, no en exceso, porque al final era su pasión, en enseñar en sus cursos, que yo creo que lo que a él más le satisfacía enormemente, las clases de magia. Él estaba feliz con eso, pero yo creo que también le pasó en sus últimos años a Ascanio, se alejó, o por lo menos el placer de actuar en público, parece como que le costaba. O sea, no era una cosa gozosa, era una cosa forzada. O sea, si lo hacía porque sabía que tenía que hacerlo. Me lo dijo así. Y me dijo, pero de todas formas, esto va a cambiar, Miguel, no te preocupes, me comprometo contigo a que voy a actuar en Granada Mágica y voy a montar un show. Digo, y yo le decía siempre, haz lo que quieras, pero él tenía esa pena. No sé si es por una autoexigencia, o él no se veía como él quería verse, o simplemente su carácter. Pero yo creo que se alejó. Fíjate que trabajó muchísimo, lo ha contado Joaquín, estuvo años trabajando en Yantol, todos los días. Pues no sé por qué razón, él se alejó un poco del público. Y fíjate que, como dices tú, Joaquín, yo cuando lo he visto actuar en público, en los típicos ambientes, era maravilloso. O sea, lo que él transmitía, porque él transmite pasión, y al transmitir pasión, pues ya transmites arte, era muy bueno ejecutando, y luego, ya sabéis, su pensamiento, su construcción, las charlas, son absolutamente maravillosas. Entonces, él tenía siempre un debate interno, y eso siempre le ha costado un poco, entre comillas, de sufrimiento. O sea, no era un real disfrute de la actuación, no era un verdadero disfrute en general, en general, no digo en los ambientes, pero en general. Y sin embargo, todos le decíamos, Gavi, que ha quedado de puta madre. Pues él tenía siempre esa duda, ¿no? Yo tengo esa cosa ahí. Son muchas conversaciones con él. Oye, cuando queréis cortarme, me cortáis, ¿eh? Yo voy contando cosas porque, claro,
tengo pocas ocasiones de hablar de Gaby, ¿no? Esto hoy que toca. Yo recuerdo cuando hice la antología, a ver, cuando yo hice la antología de la cartomagia española, yo quería rendir homenaje a nuestra cartomagia, ¿no? Entonces yo pensé en los maestros y tal, y claro, a veces te cuesta un poco tener como referencia como maestro a un contemporáneo tuyo, ¿no? O sea, es como que no es que no le des importancia, sino que tú lo ves normal. Y entonces, sin embargo, yo vi la influencia de Gaby en los demás, ¿no? Aparte de mí, pero me refiero que yo lo veía más de tú a tú en ese sentido, ¿no? Y entonces, cuando monté esto, yo pensé, creo que esto le va a gustar a Gaby. Es decir, yo estoy de acuerdo con que hoy en día hay unas redes sociales y, lógicamente, cada uno lo homenajea como quiere y yo voy a colaborar en lo que tenga que colaborar, pero yo les estaba homenajeando y les seguiré homenajeando en mi obra. Explícitamente, en la antología le nombro porque lo que quiero es que le coloca el público profano. Los magos ya correrán la voz, que sois muchos. Pero me da mucha pena que el profano no conozca las tendencias mágicas. En la antología hay un apunte, y hablo de distintos maestros, y hablo de Gaby. Y yo tengo amigos míos que no son magos, que saben quién es Gaby, porque me han venido a ver a la actuación y he contado una pequeña pinceladita de lo que es él, ¿no? Porque creo que lo que es importante en el arte, aparte que te conozcan tus pares, es que llega al público, que es lo que él quería, ¿no? Y yo veo ahí que todavía nos queda mucho por recorrer. No pasa nada, hay tiempo y se hará, y al final si cada uno, igual que yo siempre llevo mi pequeño trocito de Ascanio encima y ahí está, ¿no? Y cada vez que cada juego tiene siempre alguna pequeña cosa, pues Gaby también está ahí en muchas de las cosas que hago, ¿no? Yo le pregunté y a él la verdad que estaba encantado. O sea, yo me acuerdo cuando fui a Barcelona y además eran los comienzos de la antología, que todavía no estaba tan redondita como está ahora, ¿no? Y fui a hacerlo a un local, al Fincómonos. Y claro, él era feliz porque además fue con sus alumnos, ¿no? Y claro, el estar ahí metido, yo creo que a él le gustó mucho. A él le gustó mucho esa forma de expresar, digamos, el amor a los maestros, ¿no? Yo me gusta más esa vía y lógicamente respeto, no solo el respeto, sino que me parecen bien todas las demás. No es un tema de respetar, me parecen bien todas las demás, ¿no? Él, con respecto a si era muy conocido o no era muy conocido, es normal. Los magos de habla hispana en general, ¿no? Le pasó a Ascanio, ¿no? Ascanio no era un mago muy conocido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él se expresaba en catalán y en castellano, y luego además él no es de los que no le gustaba estar todo el día en las redes sociales porque no era su carácter, ¿no? Entonces, es normal. O sea, no, a mí, cuando dice la gente, me extraña que no conozcan, a mí no me extraña. Mucha gente no conoce a Miguel Aparicio, que era un maestrísimo, ¿no? Un maestrísimo. Pero no solamente, o sea, hay montones de magos maestrísimos que no son conocidos, que son de habla hispana, porque no se han movido en los círculos, congresos. E incluso pasa en Estados Unidos. Yo he conocido magos americanos que no están en los círculos de los congresos, que son maravillosos, ¿no? Pero no han estado en los círculos de los congresos y no son muy conocidos, ¿no? Entonces está bien que se haga lo posible, lógicamente, porque esto se transmita y quede. Y mira, las obras de Ascanio ahora que están traducidas al inglés, pues es una maravilla, porque todo el mundo se está enterando un poco ahora de lo que es una estructura de una concepción mágica ascaniana, con lo que ayuda eso a crecer, ¿no? Con lo que nos ayuda a todos a crecer en la magia, ¿no? Y luego, no sé si comentar algo más. Me acuerdo, él siempre me decía a mí cuando... Es curioso, él, y cuando él me llamaba muchas veces, por ejemplo, la última vez que me estuvo comentando alguna cosa fue para el Congreso de Murcia. Él iba a escribir unas notas de conferencia en las que explicaba un pase mío que le gustaba mucho, que me ha comentado Joaquín. Luego, creo que la otra vez lo comenté en esto de la charla con monedas, pero luego lo hacemos, ¿no? Claro, él lo iba a publicar, entonces me llamó, oye, mira, voy a hacer esto, me envió el texto, dónde iba a ir, cómo iba a ir, precioso y tal. Digo, Gaby, tranquilo, ponlo ahí, no hay ningún problema y tal. Y entonces me decía, gracias, maestro. Me decía a mí siempre que me veía, me decía, gracias, maestro. Digo, hombre, no me digas eso, coño, que somos de la misma edad. Me daba un poco como vergüenza, ¿no? Pero siempre me decía, gracias, maestro, me hacía mucha ilusión y me daba un poco así de cosa, ¿no? Un tipo tan genial, ¿no? Tan genial. Era un enamorado del aprendizaje, porque además, ahí donde le ves, yo por lo menos hablo con respecto a la relación conmigo. Yo me acuerdo, y eso se acordará Tony Loser, y además tengo una foto puesta ahí de las poquitas que tenía últimamente con él en Vitoria. Yo me acuerdo que estaba trabajando en unas nuevas cosas de cartomagia ambidiestra, que estoy dándole vueltas a unas técnicas nuevas, pensando en ese tipo de magia.
Y yo a Tony Lucer ya había estado conmigo en Madrid unos días antes y le había contado algunas cosas. Y dice, joder, cuando veo esto a Gaby le va a encantar. Digo, pues no le cuentes nada y ya veremos. Y recuerdo que en Vitoria, y el tipo, o sea, en lugar de verlo así, decir, muy bien, pero empeñado en, a ver, y el dedo, o sea, como si fuese un chaval que está aprendiendo ahora los primeros juegos, ¿no? Es decir, qué pasión por aprender, ¿no? O sea, siendo un tipo de vocación de enseñar, ¿no? De profesor, de estar todo el día enseñando, de repente te das cuenta que en realidad lo que es un apasionado del aprendizaje, ¿no? Está todo el día intentando aprender y todo el día queriendo adquirir conocimiento más. Bueno, no me enrollo más, simplemente decir que para mí la gran característica de Gaby es su pasión por la magia. Yo creo que tenía un alma de artista y más allá de sus teorías y sus cosas que uno puede compartir, otro no, a medias, da igual. O sea, yo creo que lo que él hubiese querido contar nos lo habría contado con la misma pasión y estaríamos todos encantados, ¿no? Era un personaje que quedará para siempre y sobre todo para los que le hemos conocido y espero que perdure muchísimo, muchísimo. Que así sea. Muchas Y gracias. nada más. No sé si... No te vayas porque lo mismo tendría... Ya, no me voy. No te vayas. Que, escucha, oye, Dani está muy calladito. Dani, ¿por qué no nos cuentas tu Estoy aprendiendo, estoy escuchando, Paquito. Venga, pues, ¿por qué no nos cuentas tu vivencia? Tanto a nivel de amigos, que teníais una gran amistad, que yo lo sé, pero también ha habido, como dije al principio, una parte comercial. No muy comercial, pero sí algo, porque ha intervenido en muchos trabajos contigo, en Grupo K, ha viajado contigo no sé a cuántos sitios, pero sé que ha viajado. Así que, ¿por qué no nos hablas tú un poquito también? Lo que pasa, Paquito, que esa ya es la parte final, ¿no? O sea, la parte final de... final me refiero a los últimos años, cuando yo empiezo ya a producir cosas y demás, pero yo y Gaby, o mi vivencia con Gaby, o sea, Gaby y yo, mi vivencia con Gaby se remonta hace más de 20 años. Yo cuando tenía 19 años, 20 años, yo decido irme a Madrid, ¿ok? Primero, porque creo que para vivir de esto hay que irse a Madrid. Entonces, con 20 años yo me voy con Juanjo Barón, ¿ok? Con Juanjo Barón yo me voy a Madrid a vivir a Parla y duro muy poquito, porque claro, yo era el mantenido de Juanjo, Juanjo no estaba allí nunca, yo no tenía dinero, entonces vuelvo a Estepona y de ahí decido irme a Barcelona. Decido irme a Barcelona y me instalo en Sant Cugat con Edgar. Y ahí es cuando empieza, por ejemplo, Isaac Jurado. Realmente yo iba y venía a Barcelona, pero todos los días nos veíamos con Gaby. Yo creo que Tony Lucer se acordará de aquella época, donde yo iba con Gaby, iba al AMIC, ¿ok? Pero al otro día iba donde él trabajaba y al otro iba al Mare Magnum. Yo realmente duraba muy poquito en Barcelona, pero siempre, porque no tenía dinero, pero siempre iba y volvía, y a partir de ahí, cada vez que yo empecé, por suerte empecé mucho a viajar, empecé sobre todo la parte de Sudamérica primero, luego Europa, luego Estados Unidos, pero cada vez que yo viajaba por la parte de Europa, si yo por ejemplo estaba en Holanda, ¿no? Y esa noche me pagaban el hotel y el avión salía al día siguiente por la tarde, como en Barcelona estaba la compañía de Ryanair, que tenía muchos vuelos muy baratos, entonces yo lo que hacía siempre, cuando yo tenía un viaje a Europa, desde hace muchos años, ¿no? Yo lo que siempre hacía era, me pagaba el viaje de vuelta siempre para volverme el mismo día después de la actuación para pasar la noche con Gaby. Entonces pasaba la noche con Gaby en Barcelona y luego cogía un nuevo avión, siempre con Ryanair, de Barcelona. Entonces yo me tiré durante mucho tiempo, la gente esto no lo sabe porque yo no iba a actuar a Barcelona, yo me tiré durante mucho tiempo diciendo a Gaby, que mañana estoy ahí. Decía, ¿y eso? Digo, bueno, porque me han tomado el avión para mañana y no sé qué hacer y a las 7 aquí todo el mundo se va a dormir y yo no tengo ni puta idea de lo que hacer, así que me voy para Barcelona. Entonces yo llamaba a dos personas siempre, una persona era Isaac Jurado y otra persona era Gaby, ¿no? Eso por otro lado. Y también tú sabes, Paquito, que una de las cosas que yo siempre he hecho a lo largo de los años es, sin venir absolutamente a nada, sin tener que actuar, sin tener que dar una conferencia, sin tener que hacer nada, de repente digo, pues hoy me voy a Barcelona a cenar con Gaby, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, esto lo hacía una vez cada 2 meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero yo no iba a actuar, con lo cual no es una cosa que yo publicara y que yo lo que hacía era tomar un avión, me iba a Barcelona a cenar, me quedaba al lado de la estación de autobuses de Sants, ¿no? Un hotelito, un hostal que había ahí, y a la mañana siguiente el primer vuelo me venía.
y todo era para aprender, ¿no? Para aprender, porque yo creo que yo he tenido la suerte y a la vez la gran desventaja de no ni vivir en Barcelona ni vivir en Madrid, con lo cual cualquier movimiento que yo tuviera que hacer para encontrarme con alguno de los maestros, ¿no? Tanto en aquel entonces estaba, pues Miguel Gómez estaba en Madrid, ¿no? Porque Juan era el inalcanzable. Yo te hablo cuando yo tenía 18 y 19 años, ¿no? Y para encontrarme con Gaby para mí era un mundo. Yo no tenía un duro, yo no sabía cómo viajar, tenía que actuar en un pub para comprar un billete de tren o de autobús para irme a Barcelona. Pero bueno, esa era la desventaja, el no vivir en Barcelona o en Madrid, pero a la vez era la gran ventaja porque cada vez que yo tenía la suerte de poder viajar para encontrarme con Gaby, era saborearlo, ¿no? Era todo aquello que te cuesta siempre te queda. Y la gran ventaja también es que yo crecí artísticamente al lado suya, es decir, al lado suya me refiero, no viviendo con él, obviamente, ¿no? Pero al lado suya me refiero encontrándome muchas veces con él, escuchándolo mucho. Entonces yo ahora me doy cuenta, y tú podrás dar fe de ello, Paquito, que no hay conferencia, no hay seminario a la carta o no a la carta, o actuación incluso, que yo no hable de Gaby, ¿no? Y eso, tú, te lo digo a ti, Paquito, que viajas muchísimo conmigo, me escucharás 40 veces cuando yo hablo de Gaby, cuando hablo de ver la magia desde el punto de vista del espectador, cuando hablo de la última foto, que es la teoría del camarero, cuando hablo de no educar al espectador haciendo una técnica determinadas veces. Mi concepción mágica es completamente, no completamente, es diferente a la de Gaby, pues yo tengo la suerte de encontrarme a Leonard Green en mi vida y eso de alguna forma me desvía un poco de la concepción ascaniana primero de Gaby, luego gaviana, ¿no? Cuando Gaby decía que había que matar al maestro, ¿no? y impone su filosofía, su concepción nutrida de la ascanio. Bueno, pero que yo abogue más por el caos, que yo abogue, no quiere decir que mucha de la influencia que yo tengo, mucha de la concepción que yo he ido desarrollando a lo largo de los años viene muy influenciada por Gaby. Y de hecho yo mismo me doy cuenta cuando cada cosa que yo hago, cada cosa que yo hablo, cada cosa que yo explico, siempre de alguna forma u otra tengo que nombrar a Gaby, ¿no? Y es porque, por suerte, como te decía antes, he crecido a lo largo de Gaby, leyendo no, porque yo siempre he sido muy vago para leer, pero bueno, me ha pasado igual con Juan, me ha pasado igual con muchos maestros, ¿no? He tenido la suerte de convivir con ellos y en el caso de Gaby era exactamente igual, es decir, yo me iba a Barcelona a las 2 de la tarde, llegaba porque quería cenar con Gaby, ¿ok? Almorzaba con Gaby, merendaba con Gaby, cenaba con Gaby, a las 8 de la mañana me dejaba Gaby, siempre acabábamos a las 10 esperando que abriera Magicus, ¿ok? Él me dejaba en Magicus, él se iba a dormir y yo ya de ahí me iba y tomaba el avión o tomaba el tren. Y esto durante años y años y años. La primera vez, como ya te he dicho, que yo conozco a Gaby con 19 años, de esto hace ya 22 años, ¿no? Y yo creo que, al igual que mi generación, ¿no? Al igual que Buddy, que Alberto, que Gea, que no podemos dar una conferencia, no podemos hacer nada donde la palabra de Gaby no aparezca por lo menos 20 veces en cada cosa que hacemos, cosa que estaré eternamente agradecido, ¿no? Sí. Yo doy fe. Y luego ya llega la parte final, pero la parte final, que es la parte comercial, que es lo que tú me comentas, eso para mí yo siempre lo he tenido como un divertimento, ¿no? Es decir, yo vivo de hacer magia, de mis seminarios, de grabarme, pero por suerte también me gusta mucho la informática, me gusta mucho la producción audiovisual, pero eso eran mis divertimentos, ¿no? Entonces, al igual que yo le pedía a Gaby, le pedía a Joaquín, le pedía a muchos, oye, vamos a hacer estas cositas, esto otro. Es una enorme pena porque en los 2 últimos años, esto lo sabe Javier Natera, que está ahí, que lleva conmigo todo el grupo CAS, y también lo sabe tú, Paquito, y además lo anunciamos. En el último año, los últimos 2 años, ¿ok? Le vendimos a Murphys, le vendimos la gran producción de Gaby Pareras, donde se iban a grabar como 7 DVDs, donde Gaby iba a exponer pues todo lo que Gaby quisiera, ¿no? Al fin y al cabo, yo no voy a decir lo que iba, pero en 7 DVDs de 2 horas cada uno, imagínate lo que cabría ahí, ¿no? Gaby estaba muy emocionada con ese proyecto, ya habíamos hecho el guión, ya habíamos hecho... Gaby era como el 6º proyecto, ¿no? Empezábamos con Lab, luego empezábamos con Mario López, estaba por ahí, con Juan Tamarí, etcétera, etcétera, y cuando llegamos a Gaby dice que no, que ahora en ese momento no, yo no entiendo muy bien, porque ya estaba todo vendido, ya estaba toda la publicidad, lo veo desanimado, y claro, ahora entiendo, porque esto fue hace un año escaso, ahora entiendo por qué, ¿no? Ahora entiendo por qué él no tenía fuerzas para hacer ese proyecto tan
comprometido, ¿no? Donde él tenía que dar su energía, de alguna forma él sabía que era su legado audiovisual, ¿no? Porque ayer he explicado toda su filosofía, he explicado todos sus secretos, en 7 DVDs, 7 de 2 horas, son 14 horas hablando, y él sabía que no estaba en condiciones, o eso creo, ¿no? Eso creo porque esto fue hace escaso, un año escaso, cuando yo le digo, venga Gaby, que te toca, vamos a poner ya fecha y demás, y me dice, no, mira, ahora no tengo fuerza, vamos a dejarlo, y luego ya entendí por qué, ¿no? Pero esa era la parte final, es decir, las producciones tanto en el Filo como en Lab, que por ejemplo, también hay una anécdota por ahí que está Javier Natera, donde yo voy a grabar a Gaby para Lab, este trabajo que hicimos sobre el regazo, que hicimos Jan Fritz y yo, que hablamos con Jim Masura, con Tamariz, con Leonard Green y con Gaby, para que también pusiesen en el último DVD, pusieran su granito de arena, ¿no? ¿Y qué granito de arena? Pues Gaby hizo hora y pico y porque no le dejamos más, porque tendría que haber algo nuestro en ese último DVD, porque supone que era una colaboración, ¿no? Pero bueno, no lo dejamos más, era broma, porque por mí los 4 DVD, porque mucho de lo que yo he aprendido del regazo, cuando se cubre la carta, cuando viene, cuando toca la mano, cuando lo aprendió de Gaby, ¿no? Como muchísimas cosas que siempre nombro cada vez que explico cosas de esta. Bueno, y como anécdota, en este DVD quedamos con Gaby, vamos a Barcelona, vamos al Cartomagia a grabar a Gaby, grabamos todo, 2 horas de material, acojonante, una barbaridad, toda la filosofía de Gaby, todo el regazo, una barbaridad. Llegamos al Grupo K, llegamos a Málaga, ponemos las tarjetas y las putas tarjetas no tienen audio, no se ha grabado el audio. ¿Qué hacemos ahora? Esto es una barbaridad. ¿Cómo llamo yo ahora a Gaby? Conociendo todos como conocíamos a Gaby, y le digo, Gaby, esto hay que repetirlo. Bueno, pues llamé a Gaby y le dije, esto hay que repetirlo. En ese momento, cuando le dije hay que repetirlo, puse el silenciador para que se cagaran la puta madre, se cagaran todo y no escucharlo, y a los 2 minutos le dijo, bueno, ¿y cuándo subo? Y me dice, bueno, pues 20 mañana. Como yo no podía ya, pues fue el pobre Javi Natera el que tuvo que subir de nuevo, poner todas las cámaras y grabar, y realmente para hacer algo que Gaby tenía que repetir exactamente lo mismo, quedó un material que nuevamente, claro, cuando uno tiene calidad, cuando uno tiene la genialidad y cuando uno se llama Gaby Parera, pues por muchas veces que lo repita siempre va a quedar la misma calidad, ¿no? Anécdota, te puedo hablar 20.000, Paquito, pero no te voy a hablar ninguna porque todas son malas. Todas... no son malas, pero a mí me ha tocado vivir... No, son todas muy buenas, ¿no? Te bromeo, pero todos conocemos el talante que tenía Gaby, ¿no? Y me ha tocado muchas, de ponerle una mierda de café en un café italiano y de cagarse en su puta madre del camarero por ponerle ese café, hasta pegarle 3 hostias a Gaby en el Mare Magno en Barcelona a un negrata, y él levantarse en una pelea que no tiene absolutamente nada que ver con él, ¿no? Hasta un atropello donde él me pide que yo vaya a la comisaría de... O sea, hasta, bueno, las que nos tocó en el viaje en México, que él no quería viajar, porque yo creo que el problema que tuvo siempre Gaby, bueno, no problema, ¿no? Cada uno hace lo que sabe, cojones, pero digo que la cosa que tuvo Gaby es que era muy difícil sacarlo de Barcelona, ¿no? Entonces, claro, no es que nadie conociera el talento de Gaby, es que Gaby no se dejaba ver, como decía antes Joaquín, porque le importaba 3 carajos, ¿no? Cuando alguien se acercaba a la figura de Gaby, porque yo lo nombraba, porque Woody lo nombraba, porque Gea lo nombraba, porque Ruby lo nombraba, porque Woody... claro, era muy difícil cuando uno se acercaba a Gaby y primero veía que absolutamente todo estaba en español, y tercero, cuando venían a verlo a Barcelona, él era muy cerrado en el sentido de que como no sabía una pizca de inglés, no sabía absolutamente nada, claro, cuando se ponía a teorizar, pues la gente no tenía ni... Era muy difícil conocer a Gaby, pero porque él no se abría, ¿no? Pero bueno, yo creo que si algo bueno podemos sacar ahora es que todas estas cosas que estamos haciendo, más todo lo que se está involucrando Joaquín, traduciendo absolutamente todo, subtitulando absolutamente todo, va a servir para que todo el mundo conozca lo genio que fue, que es y que seguirá siendo Gaby, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Gran influencia en mi magia, como gran influencia en la magia de toda mi generación. O sea, influencia en mi magia a la altura de Tamariz o a la altura de Leonard Green, ¿no? Que son mis pilares básicos. Yo me doy cuenta cuando, y tú lo sabes, Paquito, cuando no hay una conferencia que yo dé en la que no nombre a Gaby 80 veces, ¿no? Pues claro, no se merece menos. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero voy a decir una pequeña conclusión que yo sacaba de Gaby. Gaby para mí tenía esa gran capacidad para coger
un juego, el que fuere, daba igual, y quitar toda aquella paja, toda aquella manipulación innecesaria y dejar puramente la esencia. Mientras menos técnica, más claridad, era esencial para mí. Hay muchos juegos que a mí me han marcado, que aun yo sabiéndolo, o sea, me quedaba admirado, no tanto ya por el efecto mágico, porque lo conocía, pero sí por esa capacidad que tenía. Mira, esto sobra, esto no se quita, esta carta no aquí, esta carta allí. Eso a mí, esta faceta de Gaby me deslumbraba de verdad. Yo tengo una anécdota sobre más o menos eso, ¿no? De simplificar todo. Cuando yo llego a Barcelona, por primera vez, yo tenía 19 años, hace 21 años, yo iba a trabajar a Llantiol. ¿Okay? Yo iba a trabajar a Llantiol porque, bueno, yo no iba a trabajar a Llantiol, yo estaba ahí de colado, porque el que trabajaba era Edgar. Lo que pasa es que en Llantiol después hacía magia de cerca, ¿no? Y como yo estaba ahí medio viviendo con él, entre que iba y venía, entonces yo me tocaba ir a Llantiol y muchas veces se venía Gaby o se venía Milcar, ¿no? Los dos. Y en el primer encontronazo con Gaby, yo le hago el juego del no me acuerdo, ¿no? El juego de, no me acuerdo si la carta va aquí, 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 y le hago ese juego. Y luego nos fuimos a su trabajo, yo sí trabajaba en el parking o trabajaba, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero bueno, nos fuimos luego a su trabajo y se me ocurre decirle, ¿qué te ha parecido? Y me dice, eso es una puta mierda. Y luego, pero calla, pero escúchame, Paquito, luego él se disculpa cuando él luego empieza a presentarme en muchos congresos, muchos sitios, él se disculpa y siempre habla de aquella noche, ¿no? Y él dice, esa fue la noche donde Dani me dio un bofetón, porque claro, esto es lo que él contaba, ¿no? Me dice, cuando yo lo veo por primera vez, veo algo muy diferente, muy rápido y para mí muy malo, ¿no? Y de repente él me contaba, me decía Gaby de mí, ¿no? Me contaba que si yo cogía 4 cartas y la hacía viajar de mano a mano, etcétera, etcétera, y Gaby decía, bueno, este otro soplapolla que viene contando batallitas, y decía Gaby, pero me dio una hostia muy grande cuando yo hice una gira en Andalucía con Dani y en un pub el hijo de puta se pone a hacer todo eso. Y yo veo las reacciones del público y yo veo que el público no ve absolutamente nada y yo le veo todos los empalmes y el público no ve nada, pero nada, y se pone a pasar cartas del taburete de arriba abajo y de repente me di cuenta, esto contaba Gaby, ¿no? Contaba en público, Sí, sí. y de repente me di cuenta que todo lo que decía que hacía, el hijo de puta lo hacía y la gente no lo veía, ¿no? Y él siempre lo contaba como con orgullo, ¿no? Porque muchos me criticaban siempre, por razón, ¿no? Porque era muy rápido, era muy diferente, ni bueno ni malo, ¿no? Pero como yo había crecido solo, etcétera, etcétera, pues todo decía, bueno, el gordo este es muy rápido, no hace cosas de ascanio y por ende es malo, ni de tamarín, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Y Gaby fue el que luego rectificó y dijo, a lo mejor el resto lo rectificó porque sigue pensando lo mismo, ¿no? Pero Gaby, cuando me presentaba, contaba esa anécdota, ¿no? Y decía, el hijo de puta, el gordo, me dio una hostia cuando lo veo trabajar en un pub en Puerto Banús haciendo todo lo que decía que hacía, ¿no? Y la gente flipaba y la gente se emocionaba y la gente... Y desde entonces cambió la forma en que Gaby me veía. De hecho, Gaby siempre me decía, tú tienes que contratar a un tipo que escriba una tesis sobre ti. Exacto. Y yo le decía, coño, hazlo tú. Y decía, los cojones me voy a poner yo a currar eso. Pero yo se lo decía de broma, ¿no? Entonces yo siempre le tenía mucho cariño a Gaby por lo cabrón que era y lo cabrón en el buen sentido, ¿no? Porque te daba una hostia con la mano izquierda, pero una hostia de cariño, siempre de pasión. Y no ha habido absolutamente nada, sea cobrando, o sea gratis, o sea que yo le pidiese a Gaby que me digas que no. Absolutamente nada, aunque en ello estuviera el esfuerzo de que tuviera que pillarse un avión para venirse a Málaga, para hacer 2 horas, o el hacer una gira en Andalucía que no le apetecía absolutamente nada por lo que le costaba salir de Barcelona, o el que se tomase un avión para irse a México 10 días o 6 días, no me acuerdo ahora. No había absolutamente nada. Cualquier cosa que yo le decía, siempre se cagaba en mi puta madre, pero lo hacía. Y eso es algo de agradecer, ¿no? Me pasa un poquito igual con Juan, con Tamarín, y eso son cosas cuando genio de esa categoría, de ese que además tú le debes tanto, ¿no?
no paran y hacen cosas para que le sigas debiendo, dices, coño, para, que no sé cuándo te lo voy a pagar tantas cosas. Y es algo bueno, en el caso de Gaby es algo que siempre llevaré, ¿no? Daba todo, absolutamente todo, sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿no? Igual conmigo, con todo, claro, pero yo hablo de mí, pero con todos, absolutamente con todo, porque además lo he visto. Es que te quería, ¿eh? O sea, me consta que te quería mucho. Yo lo sé, y yo le quería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si no, no me iba a gastar para ver un vuelo para estar 2 horas con él y luego ir. Sí, y lo de mago de tesis, me lo había dicho 1000 veces. Me comentó la anécdota que has explicado tú del pub y el mago de tesis me lo decía siempre. Es que este cabrón, el mago de tesis, hay que hacer una tesis. Me lo decía sí, pero yo le decía, yo riéndome le decía, pues hazla tú, Gaby. Decía, yo cómo voy a hacer, me cago. También me lo dijo, también me lo dijo. Pero, Tori, di cómo le llamaba en la intimidad, en vuestra intimidad a Dani, porque Joaquín antes me dijo, antes de comenzar, dice, a ti te llamaba el Paco Polla. No, Paco Porras. Paco Porras. Pero no, Paco está obsesionado. Pero no, No, porra. pero no es que lo hiciese por hacer la broma, es que no se le acaban los nombres, no se le acaban los nombres. Él al Derez del Gaudio se tiró 4 años llamándolo Derez del Claudio. Así, a Pelete es Pedrete. Sí, a Perete era Pedrete, el mago Miguel. Sí, sí. Ahora es Paco Porras. Lo de Dani no sé ahora. No, a mí cada vez que me hablaba, como él sabía mi amistad con Dani, dice, este gordo de mierda. Pero eso me lo decía a mí también, Paco. Claro, eso tiene mérito. Bien. A mí me gustaría preguntar, si no os importa, a Giancarlo. A Giancarlo, yo sé que, bueno, él lo habrá conocido anteriormente, no sé si presenciado o a través de las redes, no sé. Pero creo recordar que hará como 5 o 6 años fuimos él y yo a dar una charla, una conferencia allí por 2 o 3 sitios de Barcelona. Y creo que fue allí cuando yo le dije, Giancarlo, vamos a llamar a Gaby y vamos a charlar un ratillo con él, vamos a tomar un cafelito y estamos la mañana un poco a gusto. Entonces, Giancarlo, si me estás escuchando, que creo que sí, ¿por qué no cuenta, para ti qué fue aquel día de ver frente a uno de estos tíos tan grandes? ¿Cómo fue aquello? Bueno, obviamente a mí me hubiera gustado pasar mucho más tiempo de lo que he podido pasar con él, porque bueno, he coincidido con él relativamente poco, ¿no? En estos 6 años que llevo en España he coincidido con él varias veces, pero obviamente me hubiera gustado conocerle mucho antes, no sé, ser mucho más mayor de lo que soy para poder pasar mucho más tiempo con él, ¿no? Y nada, digamos que por lo poco que he podido conocerle y compartir con él, puedo decir que o sea, la primera vez que le vi y todas las veces que le vi, sentí esta presencia del verdadero maestro que es capaz realmente de destriparte y de ponerte en duda todo lo que sabes e incluso hacerte dudar sobre tu vida, o sea, sobre lo que haces, sobre realmente algo muy fuerte, ¿no? De hecho, por ejemplo, sobre esto me acuerdo una anécdota ahí en un lugar preciso, estamos en Madrid con Miguel Muñoz y Miguel Ángel Gea en un local ahí por la noche, un local donde ponían reggaetón, y estábamos tomando gin tonic y haciendo magia los 3, y de repente esto es algo realmente muy fuerte, ¿no? Gaby, estamos ahí charlando, me muestra, estamos haciendo magia obviamente, y me hace un juego ahora no me acuerdo de quién es, pero es este donde se elige una carta, dice, esta no es, ¿no? Es un comodín, cógela, ahora métela por aquí, es esta, no. Así, decía una frase muy, muy bonita, la respuesta está en tu mano, pum, y la carta estaba en tu mano, ¿no? Este es un juego muy clásico, donde se hace simplemente un doble lift, o sea, estaba hecho todo, digamos, clásico, o sea, no había nada misterioso ahí, digamos, en el manejo, ¿no? Quiero decir. Y ahí
Yo sujetaba la carta y cuando me dice esto, giro la carta y de repente, o sea, siento una sensación, digo, ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha hecho? ¿No? Porque obviamente, o sea, había hecho un control con doble corte, un doble lift y me había dado la carta, ¿no? Y doy la vuelta a esta carta y digo, ¿qué está pasando aquí? Miro a Miguel Muñoz y digo, esto es una maravilla, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, y él había mostrado ahí mis últimas ideas, que sea tal, no sé qué, mira esto, pum, 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 y él me muestra esto así, y entonces salgo fuera como medio, ahí que salgo fuera a tomar aire, ¿no? Como diciendo, espera un segundo, aquí hay algo que tal vez no he entendido nada, o sea, no. Y hablé con G ahí como medio deprimido, digo, yo creo que no he entendido nada, no sé, no, todos mis esfuerzos son inútiles, tal vez, no lo sé, y G ahí, como el bueno, es como cuando se pone estilo madre, ¿no? Que me dice, no, no, tranquilo, que bueno, cada uno hace sus cosas y tal, él es muy, él se dedica a esto y tal, pero realmente esto quiere decir que esto para mí son los verdaderos maestros, ¿no? Los que realmente te mueven y o sea, te destripan, te sientes realmente desnudo, ¿no? De alguna forma. También porque obviamente él era un líder, ¿no? Tenía una energía en exponer sus ideas que te podía, o sea, no, en este momento obviamente estabas ahí hipnotizado, incluso tu capacidad crítica obviamente estaba manipulada de alguna forma porque veías tanta pasión, tanta potencia, tanta energía y tanta profundidad, ¿no? Que a mí también me asustaba esto muchas veces cuando me juntaba con él porque decía, como, ¿qué está pasando ahí dentro, no? Como, ¿qué tiene ahí? No sé, o sea, un misterio, ¿no? Al final lo que te genera un maestro yo creo que es el misterio, ¿no? Y el misterio siempre te mueve, ¿no? Y esto, o sea, realmente desde el primer momento que le conocí me quedé esto como, ¿cómo se dice? El misterio me atrapó, su misterio, desde el primer momento que le pude hablar directamente, su misterio me atrapó y también siempre yo lo tengo en la cabeza, aunque no pude, digamos, compartir todo el tiempo que Sí, claro. quería, ¿no? Y, ¿Cómo se dice? y Antonio Kawimoto, tú también lo has conocido personalmente, ¿no? En uno de estos viajes que él hace, no sé si a Perú o a Argentina, tuviste la oportunidad de estar con él, ¿verdad? Sí, Antonio, Paquito y don Paco, sí. tuve la oportunidad de conocerlo en Argemagia del 2018. Ajá. Entonces me metí a todo lo que hizo. Y recuerdo claramente cuando empezó el workshop. Hizo un workshop especial, se metieron mucha gente con pizza y con todo. Fue en la casa de Mr. Dava. Y todo el mundo desde el inicio ya empezaba con su baraja, estaba haciendo sus cosas, haciéndose juegos Llegó Gaby, se sentó, saludó a todo el mundo, lo vio a los chicos que estaban con la baraja y todo, dijo, bueno, empezamos el workshop. Vamos a ver cómo se saca las cartas de la baraja. Y todo el mundo frío, ¿no? Pero, y venido para los juegos, ¿eh? Y hasta que lo ves al tipo que de verdad cómo sacaba las cartas y todos los usos que le daba, decíamos qué estudio al detalle. O sea, cuánto tiempo ha tomado el tipo en estudiar esto de para qué sirve el sacar las cartas, por qué extiendes un abanico, por qué en ese momento puedes descargar la caja, puedes hacer un cambio. Todo ese tipo de cosas fue impresionante para mí. A mí lo que me llamaba la atención en todo el workshop era la posición de la mano. En todo el workshop tenía la baraja aquí y la mano así. Entonces hablaba y continuaba y decía, ¿por qué no se le mueve la mano? ¿Cómo hace para tener la mano tan relajada y que no se le mueva de la posición? ¿Cómo tomaba las cartas? ¿Cómo iba al detalle? Luego, todos los conceptos. Era muy impresionante conocer ese mundo que había. Y recuerdo ahí una anécdota que terminamos ese workshop y aquí está Ricardo de Domingo. Teníamos que irnos para el hotel. Y justo Gaby quedaba porque no había, entonces nos dice, bueno, me voy con ustedes. Y con Richie nos miramos y bueno,
nos vamos con él y de pasada le vamos preguntando cosas porque han quedado un montón de cosas en el tintero, eran las 4 de la mañana, recuerdo. Y resulta que veníamos conversando, pero no de magia, sino estábamos hablando de otras cosas, estábamos hablando de Gestalt, de budismo tibetano, budismo zen, y era un tipo totalmente interesante porque aparte de eso tenía todo un mundo del cual hablar. También como no coincidimos en que nos gustaban los dos Borges, entonces tenía para hablar de Borges, de la Lep, del Zahir, de todo este tipo de cosas. Paró el taxi y nos dice, oye, ¿no le gustaría tomarse una birra, o sea, tomarse una cerveza? Porque no, yo no puedo dormir a esta hora, ya son las 5 de la mañana. Y entonces, bueno, con Richie nos miramos nuevamente, bueno, ahí vamos a hacer magia. Nos sentamos y seguimos hablando porque pero todo un mundo. ¿No? Era un tipo bastante profundo en cuanto, no sé, él hablaba de estos personajes redondos. Yo creo que él era como estas personas redondas, ¿no? Se podía ir hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia donde sea, tenía todas las dimensiones para poder conversar con él. No centrarte solo en el efecto de magia o en cómo hacer las cosas. Tenía, no sé, cuántos años habrá tenido pensando en esto, pero era un tipo que era capaz de poder atraer todo ese mundo y poder expresarlo en palabras, en acciones. Esa era mi experiencia con él. Pues, sí, ¿Puedo añadir una cosita que me he acordado, ¿no? sí, sí. Una cosa que me hacía gracia, que pasó varias veces, ¿no? Es que cuando coincidía con él, qué sé yo, le comentaba a veces unos detallitos, porque como veía que a él le gustaban a veces solamente un detallito sobre una técnica o sobre un control, pequeños detalles, ¿no? O pequeñas cositas. Entonces pasó varias veces que me dijo, mira el italiano de los cojones, mira aquí, esto es del NEN, ¿no? Mira esto, y él te hacía ahí lo que supuestamente que se me había ocurrido, ¿no? Pero obviamente, qué sé yo, por otras vías, ¿no? Entonces yo le enseñaba el detallito, él decía, mira esto, y te mostraba ahí mucho más desarrollado, ¿no? Y me pasó con mucho de esto, ¿no? Y esto también de alguna forma, de forma como egoísta, me hacía sentir incluso un poco bien, porque decía, mira, se me ha ocurrido algo que le gusta, que se le ha ocurrido a él, ¿no? Y una vez, nada, se me ocurrió como un control que era una variante del control Steve Bedwell, donde se lanza una carta, pero aislando la carta, ¿no? Bueno, el control ahora no me acuerdo cómo se llama. Y entonces surgió que, bueno, en esta cosa, en este periodo conocí a Steve Beam y tal, se lo mostré, a él le gustó, entonces lo quiso publicar en un libro suyo, ¿no? El Semi-Automatic Cartridge que 11, no lo sé, este control. Y entonces, a veces lo mostraba a magos cuando charlamos y un amigo, creo que el primero fue Pedro Bryce, ¿no? Pedro Bryce me dice, esto, ¿sabes qué? Se me ocurrió a mí y a Gaby también, no sé qué. Digo, a Gaby, ok. Digo, perdón, ahora que ya lo está escribiendo, que sea, ahora le voy a decir que ponga el crédito, que sea, me sentía un poco culpable y tal. Y luego lo muestro más y Fernando Figueras me dice, pero esto es de Gaby, ¿no? Y digo, ¿cómo de Gaby? Y digo, sí, lo mostré en una conferencia una vez y tal. Y otro me dice, este es el de Gaby, sí. Y digo, hostia, espera, ahora le caga, ahora, porque esto ya se iba a publicar, ¿sabes? Entonces digo, madre mía, como con Gaby, ¿no? Imagínate, ¿no? Como, yo me sentía como, madre mía, ahora le he Siempre robado. igual, Pablo, siempre. Entonces digo, madre mía, y un día, claro, se lo estaba en Madrid, ¿no? Y entonces estábamos con Gea y tal, entonces le digo a Gea, mire, no sé si decirle a Gaby, porque estaba Gaby también, digo, no sé si decirle esto, que ya está publicado esto, y a ver si él esperaba como que lo hiciera distinto un poco, ¿no? Digo, bueno, tal vez no es exactamente igual, entonces me siento al lado de Gaby con el restaurante, así charlando, bueno, tal, y yo me estaba cagando ahí de miedo, porque digo, madre mía, ahora se va a enfadar, va a pensar que no sé qué. Entonces digo, mira, se me ha ocurrido una cosa, era así, y me han dicho que tú, y dice, sí, lo tengo en los vídeos de Cartomagia Club, sí. Y digo, mira,
no lo sabía. Ya no. Dice el italiano de los cojones. Dice, mira el italiano de los cojones aquí. Y entonces me enseña y él incluso tenía, como siempre, ¿no? Un añadido que al final se robaba la carta después del control porque la doblaba cuando la enseñaba y tenía toda la cosa de la pretécnica, porque claro, aquí lo que falta es la pretécnica para hacer esto. Y digo, bueno, pero está bien, o sea, dice, sí, ok, está bien. Entonces ahí me relajé, bueno, menos mal. Se me ocurre una cosa a los invitados. ¿Sería posible que hiciese algún juego de Gaby que vosotros, por cualquier circunstancia, la hayáis incorporado en vuestro show o no? O simplemente. Pues no mira, sé. en mi caso, Paquito, yo no puedo hacer juegos porque tengo el iPad aquí anclado. Sí. Pero yo tengo la suerte desde hace muchísimos años abrir el show con la concordancia numérica de Ocincer, Sí. ¿ok? Con una idea que yo le vi a Gaby hace muchísimos años. El juego no es el mismo, pero la idea sí, que es lo que le da la fuerza al juego, donde al final los 10, primero aparecen los 10 y luego se quitan 3 cartas de las 10 y aparecen los 7, ¿ok? Yo le incorporo eso al juego bajo el permiso de Gaby, obviamente, hace muchísimos años, y tengo la enorme fortuna de abrir el show. Tú lo sabes muy bien, te lo estoy contando a ti para que todo el mundo lo escuche, pero tú lo has visto 1000 veces, y tengo la enorme fortuna de abrir esa concordancia numérica con una idea de Gaby, ¿no? Y es una auténtica maravilla, y este sería uno de los homenajes que yo le hago, bueno, de los homenajes me refiero sobre lo que tú estás diciendo, ¿no? Si hacemos algo de Gaby en el juego, ¿no? Luego hay varias cosas, ¿no? Las que yo hago. Hay una anécdota también cuando yo estoy en el Ascanio, por ejemplo, hago la rutina de ases de Gaby, donde se firma 2 veces la misma carta, la duplicada, ¿no? Los entendidos conocen la rutina. Hago una rutina de Gaby, también bajo su permiso, donde atraviesa el espejo, atraviesa, en lugar de atravesar una mesa, atraviesa el espejo, viaja debajo del espejo, etcétera, etcétera. Y luego me vino Gaby, cuando hice esa rutina, me vino Gaby todo indignado, pero a la vez alucinando, y me decía, Nen, es que tiene los santos cojones de hacer esta rutina de esa forma. Y digo, pero no estaba cabreado, estaba admirado. Y yo le decía, ¿pero por qué? Me decía, porque tiene los santos cojones de hacer la rutina de pie tirando las putas cartas al suelo en lugar del regazo, ¿no? Y yo le dije, Gaby, es que no todo el mundo es tan purista como tú, cojones. Y decía, no, pero si yo lo valoro, pero es que hay que tener cojones así de gordo, ¿no? Como decía Gaby. Y eso en cuanto a efectos, el efecto que yo haga gavianos, ¿no? Cuando hacía, por ejemplo, la flor de College, ¿no? Un poquito a mi estilo, pero su juego al fin y al cabo, o cuando hacía, por ejemplo, las Travelers, ¿no? Que hacía Gaby, o cuando hacía muchos juegos que hacía Gaby, pero sobre todo la influencia de Gaby está mucho en las construcciones de mis efectos más que los efectos en sí, ¿no? En los efectos está en esa concordancia en la que llevo abriendo durante muchísimos años, pero sobre todo en la parte interna, ¿no? En toda la parte constructiva. Eso es respondiendo a tu pregunta, Paquito. Sí. Oye, por cierto, se me olvidaba que Naterita, también tuvo su experiencia cuando estuvo allí, y si él lo recuerda, me gustaría que lo contase. Era cuando lo contrató a esa casa particular con un tío allí multimillonario, no sé qué historia. Bueno, déjame, Paquito, que ponga el antecedente para que ahora entiendan a Natera. Todo esto nace porque Javierito, Natera y yo, le digo para que se ponga en contexto Gaby en esa casa cuando lo cuente Natera. Todo esto nace porque Natera y yo hacemos una convención desde hace como 7 años, creo recordar, ahora que me corrija Javi, en Tapalpa, ¿no? En México, en Guadalajara, en la que tú vienes todos los años desde el 3er año, creo. Bueno, entonces a mí se me ocurre decírselo a Gaby. Y yo le digo a Javi, digo, bueno, se lo voy a decir a Gaby, pero Gaby no va a querer. Claro que es coger un avión y estar más de 15 o 20 horas sin fumar, esto es imposible. Y nuevamente Gaby me dice que sí, me dice que se apunta con todo el dolor de su alma, pero se apunta. De hecho, no vea la que pasamos, tú estabas también, porque Gaby tenía que, cuando hacíamos un transbordo, tenía que salir de la puerta de exit, ¿cómo se dice? La salida de emergencia para fumar. Y yo le decía, Gaby, estás colgado, si sales de esa puerta tienes que volver a facturar de nuevo. Me decía, me da igual, me da igual. Se iba y por suerte se la ingeniaba para volver. Y tú te ríes porque te ibas con él, cabrón. Bueno, y en una de estas perdemos el vuelo, ¿ok? Y nos quedamos quietos, nos quedamos parados en
Ohio, no, en Houston, ¿no? Y Gaby se vuelve loco. Gaby tenía que tenerlo absolutamente todo bajo control. Y se pone nervioso y ya se empieza a cagar sentido y me llevo dos, y me llevo una, y no tenía que haber venido, y esto es una puta mierda, y yo sabía que algo tiene que pasar, y yo tenía que... Y le digo, Gaby, relájate, cojones. Me voy, hablo y consigo un hotel y consigo que nos paguen todo, etcétera, etcétera, y ya se tranquiliza, ¿no? Y empieza a decir, bueno, pero es que tú con 3 cosas lo soluciona todo, pero yo sería incapaz de eso. Bueno, y por suerte, y gran suerte para nosotros, que hubo un problema de nevadas y nos quedamos en Houston, porque yo, acuérdate, Paquito, que yo le llamé a Daniel García y le digo, Dani, estamos en tu tierra, estamos aquí, no sabemos qué hacer, y vamos a estar una noche y estoy con Paquito Roda y Gaby. Entonces Daniel García se viene, nos recoge, nos lleva a su casa, nos lleva a tomar uno ¿cómo se le llama? Unos chuletones, me acuerdo de los chuletones grandes cuando muy fui. picante, además. Gaby se pone a hacer magia. Daniel García se le suben los... Mira que no tiene, ¿no? Pero se le ponen los pelos de punta. El tipo dice, esto es lo mejor que he visto. Empieza a grabarlo, empieza no sé qué. Y pasa con nosotros. Y, de hecho, Gaby luego dice, coño, pues yo tenía un mal concepto de este chaval porque había visto unas cositas que no me habían gustado, pero como la magia había sido mutua, tanto él para Dani como Dani para él, se había quedado maravillado. Claro, no es de menos, ¿no? Dani es un genio. Cuando le hacía lo del billete, el billete roto que se lo dio a Gaby, Gaby decía, esto es imposible, esto no puede ser, ¿no? Estaba ante uno de los mayores creativos de la magia, ¿no? El señor García, una bellísima persona. Bueno, pues de ahí ya vamos para Tapalpa. Luego tú cuenta, Paquito, la vuelta de Tapalpa, que también nos la dio, y ahí, una vez que estamos en Tapalpa, es cuando ya sube a México, a Guadalajara, ya sube al pueblecito a Tapalpa, ya da su seminario, etcétera, etcétera, y surge hacer un privado, ¿ok?, para Gaby. Y aquí es donde, ya en contexto, hablaría Naterita. Cuéntanos, Javierito, ¿qué pasó en ese privado? Bueno, para mí todo lo que han dicho, yo no tuve la fortuna de ver tantas veces a Gaby, pero lo vi en cada faceta en la que cada uno ha platicado algo. Entonces, en cuanto llega a Guadalajara, lo primero que hace, en vez de saludar, es fumar, ¿no? Entonces, porque ya lo tenían. Pero bueno, pero sí, para mí todos los momentos que conviví con él fueron súper especiales. Y precisamente habíamos organizado un espectáculo para solamente público profano, no había magos. Era para una persona de mucho dinero de aquí de México, donde invitó a 40 personas. Bueno, Gaby no lo sabía, pero todo el evento era en torno a Gaby. Entonces cuando llegó yo noté que se puso todo nervioso, todo y gritaba por un lado a todos. Pero bueno, empezó a hacer magia y ahí es cuando decían un poquito al inicio de que si a los profanos no o sí, mató a todo el mundo ahí. Y yo recuerdo en el juego, Giancarlo hablaba de ese momento que lo hace sentir que agarra una carta. Yo viví un momento así con Gaby, que fue cuando habla del minuto que te regala de vida, un minuto extra de vida. Y me di cuenta que no solo yo lo sentí, sino que lo sintieron las 40 personas que estaban ahí. Bueno, ese día fue increíble. Sí. Y bueno, pues ya lo demás yo creo que fue más divertido porque era en torno fiesta, estar con ya el congreso de estar con magos, hicimos un seminario ahí con él, que duró toda la noche. Y de la vuelta, Javi, tú que lo sabes, ¿por qué no cuentas el problema que se nos presenta a la hora de volver de regresar para España? Cuéntalo. Claro, pero antes nada más aclarar algo, la única persona que he dejado fumar en mi auto es a Gaby. Ni a Paco lo dejo fumar. Y luego lo vendiste. Pero bueno, de la vuelta, primero, antes de regresar, Gaby pidió que lo lleváramos a una librería, y es precisamente lo que hablaba Antonio, ¿no? Ahí me acuerdo que también Gaby me habló de Borges y compró maletas y maletas de libros, que primero a Paco le tocó cargar todas sus maletas, y no sé qué pasó por todos los cambios de vuelos, y que total, ni Paco ni Gaby hablan inglés, y Paco asusta a los gringos.
Entonces no sé qué pasó, que Dani agarra primera clase. Entre que Paco asusta y Gaby insultaba, el gringo se... Y Dani, bien cabrón, dice, yo me voy a ir a primera clase, me voy a ir en otro vuelo para ir más feliz. Y mandó a Paco. No. Oye, enfócame, que no destruya mi imagen. No. Y directo, Dice a Argentina Airlines, dice, tenemos un problema con los pasaportes, que no se han metido bien los números, no sé qué ha pasado, entonces han perdido el vuelo de vuelta, pero podemos meter al señor Francisco Roda Ratazzi y Javier Parera Fuste en un vuelo, con escala en Estados Unidos, y al señor Daniel Ortiz Gómez en un vuelo directo, pero no fue culpa mía, en primera clase pero no fue culpa mía, de Guadalajara, México, Madrid, Málaga, no era muy directo. Y entonces ya Gaby se acuerda nuevamente de mi santa madre, como decía Gaby, y decía, no, me niego, el único que habla inglés es el único que se va directo. Y tú le decías, Paco, tú te cabreabas con Gaby, porque ya estabais muy tensos, y le decías, cojones, pero yo he viajado por toda Arabia, por todo Marruecos sin tener puta idea de inglés, de árabe, y no me ha pasado nunca nada. Y Gaby decía, cojones, pero yo qué necesito, yo si lo sé no vengo. Y ya se ponía Gaby. Total, que al final renuncio yo a mi primera clase, para que Gaby se vaya en un vuelo directo desde México a Madrid. ¿Eso es así o no, Javierito? Bueno, después de haberse cagado 8 veces mi puta madre. Eso es verdad. Yo quería tranquilizar, digo, pero Gaby, joder, coño, que no pasa nada. Yo no tengo ni puta idea de inglés, ni de francés, ni de árabe. Yo he viajado muchísimo. Y yo cuando me dicen algo, yo digo, España. Y ya está. Y siempre he vuelto a mi casa. Como los perritos, siempre vuelvo. O sea que no. Dice 3 años después, pero siempre he vuelto. Es verdad que cuando Gaby se cabreaba eran momentos muy tensos, pero a la vez eran muy divertidos. Sí. Pero porque se cabreaba por gilipolleces, que para él no lo era, evidentemente, ¿no? Como aquella vez que le trajo, que él contaba antes, que le trajo un café donde había un culito de café, porque había llevado un bar italiano. Pero él se cabreaba y yo que sabía que muchas veces no llevaba razón, yo me reía por dentro, le decía, es que no, pero es que le veía tanto sufrir que era como esto, eran muy divertidos, la verdad que era, claro, divertido, vamos, se cuenta, cuando los vive en ese momento, que parece que te va a pegar 3 hostias, es verdad, pero luego los cuentas y te ríes, va que se indignaba por cualquier cosa. Sí. Y yo no sé si podría dar paso a alguna pregunta, porque ya el tiempo veo que se está pasando muy rápido. Tengo hambre. Que no he cenado. Ya son las 11:40. Y, por ejemplo, bueno, aquí hay varias preguntas a los invitados o a quien quiere, o a sus amigos que le conocen desde hace mucho tiempo, que están presentes. Por ejemplo, una dice, ¿cuándo escucharon por primera vez a Gaby mencionar la magia ficcional? ¿No? ¿Cuándo empezó a exponer esta inquietud? Yo creo que como tal eso debió ser finales de los 90, principios de los 2000 más o menos, porque esto le venía de los libros de los libros ajenos a la magia, y él lo comentaba muchas veces, que él este concepto lo trae de la narrativa, de los guiones de cine y demás, cuando hablan de escritor narrador, actor personaje. Que en el contexto ficcional el escritor no puede ser escritor y narrador a la vez, o eres narrador o eres escritor, igual que el actor no puede tener conocimiento, o sea, el personaje no puede tener el conocimiento del actor, y eso era, digamos, el entorno de la magia, de la obra ficcional, y él eso lo trae para la magia cuando empieza a hablar de la diferencia entre mago y prestímano, que el prestímano es el que se mueve en el ámbito del truco, de la trampa, y el mago es ajeno a la trampa, y yo creo que eso fue finales de los 90, más o menos. Lo que pasa es que el concepto de magia ficcional yo creo que a él le ha perjudicado en cuanto a la imagen, porque Gaby era mucho más que la magia ficcional. Yo creo que ese fue el nombre, digamos, bajo el cual se acuñó su concepción mágica, pero era mucho más que eso. Y al final, y en definitiva, la magia ficcional no dejaba de ser su apuesta
de no aludir de forma explícita al truco, ¿no? Sino que él evidentemente se preocupaba, como buen ascaniano que era, se preocupaba por engañar, por cubrir la trampa, por hacerla indetectable, pero lo que él no quería era explicitar el truco, la trampa o utilizarlo, digamos, como vida externa que hacen otros muchos magos, que de hecho lo que hacen es, por negar el truco, lo que están haciendo es evidenciarlo constantemente, ¿no? El tema pistas falsas, la escuela vernoniana y demás, ¿no? Pero luego él era el primero que se preocupaba por que la emoción del imposible llegase, porque las trampas no se intuyesen. Lo que ocurre es que su apuesta artística era trascender el truco y que el engaño fuese un vehículo para transmitir, pues eso que decías tú, ¿no? Sentir la carta en mi mano o que ha retrocedido un segundo en el tiempo. Y yo creo que el llamar a eso magia ficcional a lo mejor no ha ayudado mucho a que Gaby era mucho más que eso. Y luego, claro, otros magos como Gea, como Kiko, como Juan Esteban, cada uno ha interpretado la magia ficcional a su manera y cada cual después la ha desarrollado a su estilo. Pero la magia ficcional de Gaby era simplemente apelar, digamos, no apelar al truco, básicamente. Y yo creo que eso fue, pues eso. Tony, tú corrígeme, porque además nosotros tuvimos la suerte yo siempre he tenido el dilema de que yo creo que, y lo que decía de Miguel Gómez, que lo vivimos todos, que cuando la gente le entraba con la magia ficcional se cagaban todo, porque en el fondo es que yo creo que ni él sabía lo que pasaba. No, pero pasa una cosa, Tony. Sí, lo que sí que es verdad, nosotros vivimos todos de manera... Joaquín, hay una cosa que no sé si quieres hablar de ello, pero es un momento de oro, que es cuando Juan Tamariz le pregunta a Gaby, ¿qué es la magia ficcional? Exacto. Lo que pasa es que yo esa noche no estuve, hubo gente que estuvo ahí. Yo estaba de viaje también, o sea, hay alguien que lo... No, se levantó y se fue a la barra para no... De hecho, sí, lo que sí viví yo fue la reconciliación. No es que se enfadasen... Bueno, un poco sí. Vamos. Bueno, Gaby se cagó en la puta madre de Juan, como vamos, porque no... ¿Cómo se cagaría en la mía otra vez? Como se cagaría la tuya y en la mía se había cagado 1000 veces. Pero quiero decir que sí que lo que sí viví yo en Murcia fue la reconciliación, un poquito el acercamiento porque Tamariz se quedó de piedra también, el hombre decía, bueno, pero también es que Tamariz sabe cómo picar, sabe cómo tal, y a Gaby que le cuesta poco. Pero bueno, básicamente Tamariz lo reducía todo a que para él la magia no existe magia ficcional porque la magia es ficción. Esto claro, es lo que Juan ahí. Claro, Juan defiende que lo reducía a eso. Y entonces, claro, digamos que esa noche a Tamariz el forzaje le salió mal. Le salió mal. Sí. Pero bueno, tampoco vamos a... No, pero como algo divertido, ¿no? Sí. O sea, fíjate, Gaby. Llegó a decir, Juan, te prefiero encima del escenario que cuando bajas del escenario. Así le dijo. Pero bueno, y Juan, haciéndose el loco, dice, pero ¿no te gusta más cuando hago magia de cerca? Tal? Y ahí ya ¡cago en Dios! Ya se fue y vamos. Pero yo creo que es importante porque la gente tenga la imagen de Gaby, ¿no? Que también esto era Gaby en estado puro, ¿no? Sí, pero toda esa pasión y toda esa... Pero es que, claro, es... a mí me dijo, cuando Gaby estaba cabreado, que no se había reconciliado todavía con Juan, yo le dije, ¿qué te ha pasado con Juan? Y a mí me dijo, con Juan, que ese ve pistas falsas hasta en el ojete del culo. Pues fíjate, pero era fruto del enfado, claro, no es que... Había veces que coño, es que toca, mira, remángame, examina, déjame ya en paz, cojones, dame el juego, no tanto examina, mezcla, dame tu propuesta artística, dame tu visión de la vida, no me digas que examine, que ya sé que está mezclado, ya se entendía él solo. Pero luego Gaby se preocupaba de que quedase claro que la baraja estaba mezclada, pero no de forma explícita, no de forma, digamos, no verbalizando el truco, que era lo que Gaby, y él decía, si Juan tiene razón, pero es que a mí eso no me llena, yo prefiero no apelar al truco de forma verbal, de forma explícita. Pero él reconocía, o sea, que sí, claro que... bueno, y le tenía mucho respeto y lo quería mucho y amaba, muchísima admiración. Sí, Gaby profesaba, igual que por Arturo, una admiración increíble por Juan, y vosotros habéis visto la entrevista de Conejo Negro, las maravillas que habla de los recuerdos con Juan, y es que siempre se le llenaba la boca, pero luego...
Solo se mosqueó porque le cogió la nebra que lo ninguneaba a Juan. Pero él siempre había tenido devoción absoluta. Sí. Y la tuvo hasta... Lo que pasa es que luego le dio porque le ninguneaba y le cogió y empezó a... Sí, yo recuerdo la última vez que vi a Gaby con Juan en el Congreso de Murcia Nacional, que Juan se sentó a la mesa y empezó a hacer esos corrillos que hacía él, y Gaby con los ojos brillantes decía, joder, dices que me estoy acordando tanto de esas noches en el Llantiol, porque Juan sacó la baraja. Decía, ¿cuánta ficción estoy viendo aquí en esta mesa? ¿Cuánta ficción estoy viendo? No, porque Juan sacó la baraja aquella multitrucadísima que te hacía la guayaceta aquel con las pegas, que te hacía lo del 3 de picas que se convertía el 3 de trébol, y nosotros habíamos visto nacer esa sesión con esa baraja, y Gaby estaba diciendo, joder, decía, si es que el cabrón, si es que tiene razón, o sea que... Pero claro, él era su propuesta artística y su apuesta, digamos, mágica, y ya está. Joaquín, aquí hay una pregunta de Antonio Iturra. Dice, pregunta a Joaquín o al que sepa de los que te han hablado. ¿Hay alguna intención de escribir un libro nuevo sobre la magia de Gaby? Entiendo... Joaquín va a escribir uno. ¿Perdón? Bueno, Joaquín va a escribir uno. No, ni de puta coña, yo no estoy capacitado para hacer eso. Yo no creo que haya que escribir un libro de la magia de Gaby. Lo que hay que hacer es compilar, ordenar y organizar lo que escribió, y luego en todo caso poner juegos que a lo mejor él no publicó, pero sí que están grabados en vídeo y explicados a ti y a mí y a mil más. Y eso es a lo mejor ponerlos en contexto dentro de un libro que sea un compendio de teoría y de juegos con la visión de la magia de Gaby. Y eso se tiene que hacer, claro. Pero no es eso ¿quién lo hace? Si no lo haces tú, o Alberto, lo hace Miguel, yo creo que es una labor eso creo que es un trabajo de equipo, de juntarnos los que convivimos con Gaby, los que conocimos a Gaby, y bueno, y sobre todo no tener prisa, porque también... Gaby, si estuviese cuando pasó, que falleció y tal, y ahora parece como que hay prisa, que todo el mundo quiere la depuración constante de lo mismo, porque se agotó, y ahora todo el mundo está interesado en el libro de Gaby sobre Ascanio. Si Gaby estuviese vivo, decía, ¡iros a la puta mierda! El libro lleva 10 años, ahora todo el mundo lo quiere, no sé qué. O sea, yo me imagino a Gaby perfectamente mandando a la gente a la mierda, porque ahora todo el mundo tiene prisa porque se reedite el libro y porque... Pues no tengamos prisa, o sea, ya habrá tiempo de hacerlo, se hará, pero que se haga bien y con cara y ojos. Pero, hombre, es necesario que... Y hay que recuperar el libro de Berro que había escrito. Sí, bueno, a mí me dijeron que no había nada escrito, ves a saber. Es que, bueno, a mí me dijo él que ya lo tenía todo, ¿eh? Sí. Es que hay mucho y tenía muchos proyectos, tenía muchos frentes abiertos. Pero sí, sin duda, eso se tendrá que publicar, que traducir, y además que sea una edición que le haga justicia a lo que va a ser eso, que va a ser una maravilla. Pero bueno, es una labor Pero eso, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Claro. Es que hay gente que conoce mucho más la teoría mágica de Gaby que yo. Yo le puedo poner el cariño, la pasión y romper una lanza de que su magia se conozca, pero hay gente mucho más capacitada que yo. A mí no me importa, pues eso, liar a unos, liar a otros, pero que hay que hacerlo sin duda. Bueno, pero yo no me veo escribiendo, vamos, ni de broma. Oye, Joaquín, por último, ¿te atreverías a hacer un jueguecito tú, mi hermano? Uno nada más. A mí me pasa una cosa con... Sí, yo os haré alguna cosa inspirada en Gaby, pero me pasa una cosa con Gaby desde que le conozco. Yo le tenía tanto respeto, tanta devoción, que yo nunca hice ningún juego, nunca tuve en mi repertorio ningún juego de Gaby. Creo que le pasa lo mismo a Tony Lucer y a muchos otros que lo conocíais, que es que de Gaby te aprendías otras cosas. Pues eso, el tener en cuenta al espectador, cómo se cuentan unas cosas, cómo no dar toda la información, pero luego los juegos que yo hacía no eran los de Gaby. Quizá el Chop Cap, que era una pieza tan redonda, tan acabadita, era lo único que yo tenía en repertorio de Gaby, pero nunca he hecho ningún juego de Gaby. Sí que os puedo hacer, si queréis, uno que ya lo he hecho otras veces, y porque soy muy brasas, que hace tiempo que lo estoy haciendo, que está inspirado en Gaby porque viene un efecto que le hacía, pero tiene... Luego, pero si hago yo esto, luego Miguel Gómez que nos haga su Galopitch, que Gaby está enamorado de su Galopitch. Sí, yo no, lo hago sin problema, aunque aquí ya como ya lo hice
la otra entrevista igual no ha visto la mayoría, pero bueno, yo lo hago y ya Pero está. si yo esto lo he hecho en 20.000 sitios, siempre que me preguntan algo de Gaby hago el mismo puñetero juego, o sea que por eso no va a ser. Pero bueno, así lo ensayo, porque como ahora no se trabaja en público, pues por lo menos se lo hago a alguien. A ver, y tengo que encontrar aquí. Ahí. Bueno, es un juego de magia que se hace con estas cartas negras, ¿vale? Estas cartas negras de aquí y con los reyes, que van a ser las cartas importantes, las negras no importan tanto. Las importantes son los reyes que van a representar fantasmas, ¿vale? Vamos a dejar los reyes aquí en la mesa. Y las cartas negras van a ser una especie de muro infranqueable que únicamente puede ser atravesado por estos fantasmas. Lo único que hay que hacer es dejar el muro ahí como una losa encima, hacer un gesto como este para que el rey ascienda, ¿vale? Y como decía Gaby, es como si estas cartas fuesen de mantequilla, ¿no? Como si se pudiesen atravesar... como si fuesen de mantequilla. Lo voy a hacer no con un rey, sino con dos reyes simultáneamente, ¿vale? Con este y con este. Siempre las cartas negras, como una losa encima así, solo hay que hacer el gestito y al igual que si fuesen fantasmas, ahora son dos reyes los que suben. Ya con tres es la leche. Esto no se ha hecho nunca. 1, 2 y 3. Y las cartas negras, una a una encima de los reyes ahí, ¿vale? Solo hay que hacer este gesto, sube el primero, sube el tercero y asciende cual fantasma el tercero. Y ahora faltaría, está esto quedando divino, ¿eh? Y ahora faltaría hacerlo con los 4 a la vez. Recordad que las cartas negras siempre como una losa van encima de los reyes y únicamente haciendo este gestito, asciende el primero, el segundo, el tercero y cual fantasma también asciende el cuarto. ¡Ole, ole, ole! Y este juego viene de un juego que hacía Gaby, cuando yo conozco a Gaby ya lo hacía, lo que pasa es que al final hacía una especie de transposición. Yo creo que más de uno lo habréis visto este juego de los reyes ascendentes. Sí. Y a mí me gustaba al final acabar con una ascensión y no tanto con una transposición, pero bueno, el juego está ensayándose todavía. Así que a la mínima que me preguntan algo de Gaby, yo lo suelto. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Miguel? Sí, ahora sí que me ha dicho Joaquín que haga el base. Me acuerdo que ya lo hice, luego me he acordado, pero bueno, ya lo hice aquí en la charla que hicimos conmigo de la magia con monedas. Yo te voy a contar un par de cosas en cuanto a juegos. Yo, cuando estaba haciendo la antología y a mí me pasaba lo mismo, yo con los magos con los que he convivido, prácticamente nunca yo nunca he hecho juegos de Pepe. De Gaby tampoco hacía juegos de Gaby, de Ascanio no hacía juegos al público de Ascanio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran un poco, no tanto, sí, por un lado el respeto y por otro lado, bueno, en general procurábamos no hacernos los juegos que hacían unos, no hacerlos nosotros, ¿no? Y luego además esa admiración. Claro, cuando monté la antología, claro, tenía que hacer un poco juegos míos homenajeando y tal. En el caso de Gaby, yo siempre le he relacionado mucho con, o sea, siempre me ha gustado la filosofía mágica. Y lo he hablado muchas veces con él. Yo cuando descubrí Finser tuve sus juegos y efectivamente todos sus planteamientos son emocionales, ¿no? Habla de la trampa, es como he dicho antes, como con Duke. Y entonces cogía el juego ese, es una pequeña variación suya de un juego de la concordancia, pero tratando de meter a Finser ahí y bueno, a él le gustó cómo quedó y quedó una cosa chula. Y así metía, Finser iba un poquito en la antología de la magia española a través de Gaby y por supuesto el homenaje a Gaby, ¿no? Y luego en cuanto al juego de monedas, este pase a él le gustaba mucho. Hago el pase, tampoco vamos a hacer ahora el juego completo porque no... Sí, que lo haga. No, pues es que no hay lugar porque me falta gente. Porque me podría hacer de las 5 monedas que hago siempre. Venga, lo hago en plan rápido para que... a ver dónde tengo la cámara. Un segundito que... Ahí. A ver, ¿se ve bien las monedas? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues este es el juego. Espérate, tengo la mano el juego de las 5 monedas. Es un juego en el que para disfrutar más de él tenéis que participar desde vuestro sitio contando las monedas a la vez que yo. ¿De acuerdo? Contamos moneda número 1, 2, 3, 4 y 5. Damos un pase mágico. ¡Ey! Y viaja la primera y aquí quedan 1, 2, 3 y 4. Ajá. No os preocupéis que lo voy a repetir, que os veo ahí. Contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4
Y la otra todavía no. Damos un pase mágico. Viaja a la segunda, que quedan 1, 2 y 3. Vamos a hacer lo siguiente. Hay gente que piensa que cuando cuento aquí 3 es que me quedo alguna moneda en esta mano, pero no es cierto. Aquí hay 3 de verdad. Lo que sucede es que el truco es cuando doy el pase mágico. Cuando doy el pase mágico, lo que hago es que a toda velocidad lanzo una moneda de una mano a la otra y da la sensación, cuando doy el pase, de que viajan. Hago así, pum, y viaja la moneda, ya se puede ver que aquí hay 2 y que aquí hay 3. Pero lo voy a hacer muy despacio ahora, viajando a lo lejos, aquí quedan 4 y ahora vamos con la última y la quinta moneda. Y le gustaba muchísimo, fue el que os he comentado antes, que me llamó para escribirlo en las notas de Murcia y nada, y él estaba encantado con el juego, y además siempre que daba conferencia lo comentaba y le gustaba muchísimo. Entonces, la verdad que es una idea que además te da alegría, ¿no? Que a él le satisfaga y nada, yo sé que él lo ha popularizado mucho por ahí, muchos magos lo utilizan y encantado de la vida. Así que a ver si algún día lo publicaré yo. Oye, desgraciadamente se nos ha ido el tiempo, se me ha ido. Sí. De verdad que siento ahora tener que decir, oye, esto se ha acabado. Pero no antes de daros las gracias de verdad, de corazón, ¿verdad? A los invitados, a Joaquín, a Miguel, a Dani, y la colaboración de todos vosotros. De nuevo, mil gracias. Estoy sorprendido, no sorprendido, no me refiero a este encuentro, que sí, que había muchas expectativas. Mi miedo era, ay Dios mío, que lo mismo esto se desborda, no va a haber sitio para todo el mundo, que lo mismo se relaja la gente, pero ya puedo ver por aquí, no veo muy bien, pero bueno, que somos, ¿cuántos somos ahora mismo? Que no lo veo, Antonio, pues por lo menos la entrada han sido 100 personas o por ahí. Con lo cual, ahora hay 96 entre los que se han desconectado. Maravilloso, maravilloso. Y también aprovechar. Hay personas que han estado escribiendo al grupo que no han podido ingresar porque solo había espacio para 100 personas. Yo pregunto, ¿esta grabación se podría compartir? Ay, eso es lo que yo iba Por mí no hay ningún problema, está bien compartirlo para eso. Así que lo que queráis, se lo pones ahí, lo compartimos todo y así llega más gente y perfectísimo. Bueno, pues dicho lo dicho, de nuevo un abrazo a todos, mil gracias, de verdad, y que nada, y que esto continuamos. No olvidaros que el día 3, creo que estoy hablando de memoria, tenemos a Mario López. Así vendrá, porque va a venir ya Joaquín, Miguel estuvo, pero Joaquín tiene que estar. El gordito de mis cojones también tiene que estar. O sea que esto... Eso suena más... ¿Eh? Así que, nada. Un fuerte abrazo, Paquito, y un besito a todos los que estáis ahí. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Chao. Muchas Adiós. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Salud, muchas gracias por todo. Chao, gracias.